Buenos días compañeras, buenos días queridos compañeros, gracias por estar conectados y gracias por asistir. Vamos a celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en un acto participativo. Quiero agradecer a nuestras 4 participantes que se han prestado con excelente disposición desde el minuto 1, María Jesús Prieto Lafargue, Milagros Cuchut, Pilar Ripodas y Beatriz Cervellá. Miles de gracias, muchas gracias. Abre el acto el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Miguel Ángel López. Buenos días. No sabéis la alegría que me da veros, la alegría que me da poder recuperar antiguas caras. Nos faltan algunas, yo también he hecho en falta pues, algunas personas que hubiera sido estupendo que estuvieran. Pero bueno, esto se repetirá y volveremos a tener otra vez esas personas, estarán acompañándonos. Yo cuando me dijeron, y Yolanda me propuso un poco el acto y empezamos a trabajarlo, la verdad que de primeras pues, iba a tomar una postura recepcionista, vamos a decirlo así. Es decir, me subo, agradezco, tal. Bueno, os dejo que esto es cosa de mujeres y me voy. Luego me di cuenta que era un error y que era precisamente en contra de todo lo que se supone que queremos hacer. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es, en este tema, hay que implicarse todas las personas. Además, a mí me gusta mucho ese término, la verdad que soy un entusiasta del concepto persona. Y aquí tendría que haber personas masculinas, femeninas, porque este es un problema de todas las personas y hay que resolverlo entre todas, porque si empezamos a hacer parcelas y empezamos a decir, bueno, esto es su problema, que se lo resuelvan ellas, y luego ya me cuentan, pues vamos mal porque no vamos a resolverlo. Porque además, egoístamente, lo que no se puede permitir una sociedad avanzada es tener a un 52% de su parte, digamos, general de personas sin poder ser operativas y estar con temas, llámese techos de cristal, troncos de cristal, palos en la rueda o como se quiera llamar. Ahí hay un error de que no podemos resolver cosas. Es decir, puede ser maravilloso que en un momento determinado a una mujer que no se le haya puesto ningún impedimento descubra el cáncer y cómo poderlo tratar y cómo poderlo resolver. Si eso la hemos dejado fuera, pues nos estamos penalizando todas y todos. Así que bueno, creo que este es un tema donde hay que cambiar perspectivas. No quiero enfocarlo, quiero centrarme en lo que hoy es el tema, mujer, niña, ciencia, fomento de las STEM, esto es un poco lo que tenemos hoy que trabajar. Pero yo, perdonadme, pero voy a un poco salirme y a lo mejor hacer el planteamiento un poco incitador a otras personas que me escuchen. Yo creo que los grandes problemas que puede haber en los temas de la discriminación y de considerar ciertos colectivos como tú eres inferior, tú no vales, es que tienes un elemento de supremacismo. Es decir, el que hace eso se considera superior, ya sea por color de raza, por color de piel, por raza, por... Entonces creo que aquí el concepto de igualdad tiene que ser el que nos prime a todos los que estemos hoy aquí, porque el que empieza discriminando a la mujer por tiene otras discriminaciones escondidas y lo podrá hacer en otros momentos. Es decir, que creo que tendríamos que trabajar en políticas amplias de visión de la igualdad. A mí siempre me gusta decir que me gusta que me traten como persona. Me saca de quicio que me llamen como blanco, como calvo, como tal. Son temas que no me tienen que determinar en ningún momento. Soy una persona. Y hay otra discriminación que alguien me lo hacía también ver, que empieza a aparecer, y no soy una persona de 60 años. Soy una persona joven, vieja, octogenario, didogenario, esos temas, y eso es una pelota que va engordando y que en un momento determinado, claro, aquí estamos sentados para un elemento concreto, problemática de la mujer, pero es que este tema creo que nos falta una cultura general de persona, persona, igualdad, no supremacismo, no superioridad, no discriminación. ¿Qué está pasando con el tema específico de lo que hoy nos incumbe y por eso también somos egoístas? Mujer, ciencia, STEM. Bueno, pues lo ha dicho Yolanda, se van a poner las preguntas sobre la mesa. Yo no tengo, lo hemos debatido muchas veces y lo hemos hablado entre nosotros y vosotras creo que habéis participado. ¿Por qué entran tan pocas meteorólogas al final? Yo lo pregunto muchas veces, ¿son los tribunales? ¿Son los temarios? ¿Es la vida que luego vienen a...? No lo sé, entonces hoy aquí va a ser un debate abierto para ver si pudiéramos sacar pues unas líneas de qué sucede, va a salir el tema, yo creo que hay, con Yolanda muchas veces lo hablaba, en la Facultad de Físicas hay menos mujeres o más mujeres, hay datos que ahora nos pondrá Yolanda también. Estamos un poco para intentar resolver el tema de por qué vienen tantas
posibilidades para, digamos, en las áreas de ciencia para los varones, para los hombres, y en cambio para las mujeres, ¿qué está pasando ahí? Porque lo que sí es evidente es que ha habido una promoción de A1 hace 2 años, que eran todo, perdón la expresión, chicos. Eso es raro. Entonces, os repito, hoy es un día constructivo, hoy es un día de personas, hoy es un día para opinar, para no hacer apartados de decir esto es tema de mujeres y yo no quiero saber nada. Entonces, gracias por estar aquí, a todas vosotras, a todas las personas que nos están escuchando, y desde luego lo ideal sería que hubiera un debate amplio, sereno y enriquecedor, que es lo que siempre ha querido hacer Ahmed cuando nos sentamos en este salón. Siempre decimos que somos punto de encuentro de... Y personalmente os agradezco a las que estáis aquí en primera línea, porque no sabéis lo importante que es contar con vosotras y sobre todo escuchar lo que han sido vuestros años durísimos de experiencias, que aquí hay mujeres que podrían haber contado, María López intentamos traerla, Charo intentamos traer, pero creo que vosotras sois representativas de lo que fue y ojalá de lo que cambie y de lo que sea. Así que muchísimas gracias y no os entretengo más, que hay mucho que hacer. Yo quiero ser maestra y maquilladora, modelo, youtuber y veterinaria, bailarina. Me gustaría ser mamá. A lo largo de la historia, la ciencia ha proporcionado a la humanidad los mayores avances en bienestar social. El progreso de la tecnología nos permite comunicarnos con el resto del planeta, adquirir e intercambiar conocimientos que nos hacen más libres. Gracias a la ciencia vivimos más y mejor. Estamos en plena revolución 4.0. ¿Por qué necesitamos mujeres científicas? Ninguna disciplina puede permitirse prescindir del talento de la mitad de la población. La inmensa mayoría de los empleos del futuro estarán vinculados a las actividades STEM. El marco de la inteligencia artificial demanda profesionales de todas las áreas del conocimiento, especialmente STEM, que a su vez revierte en todas las actividades socioeconómicas. Nuestras decisiones ya se ven condicionadas por los algoritmos. Son numerosos los casos donde la mujer sufre las consecuencias de datos y algoritmos sesgados o de estereotipos surgidos antes de la era digital. Los asistentes virtuales de las gigantes tecnológicas tienen nombre y voz de mujer. Su función se asocia a servicial y humilde y está específicamente elegida porque, según sus creadores, una voz de mujer sirve de apoyo, pero queremos ser sus jefes. Las empresas japonesas utilizan voces de mujer para informar de las cotizaciones, pero son las masculinas las que confirman las transacciones. Una fuerte representación de mujeres en la tecnología digital supondrá que sus necesidades, sus perspectivas y condiciones serán tomadas en cuenta. Además, sabrá diferenciar y evitar los estereotipos que amplifican un algoritmo sesgado. Amenazas como la reciente pandemia y el cambio climático han puesto de manifiesto que las científicas pueden marcar la diferencia. Recordemos que la primera vacuna contra la COVID vino de la mano de la bioquímica Katalin Karikó. El cambio climático, que nos ocupa y nos preocupa, necesita el talento y la visión de las mujeres de ciencia. En gran parte del mundo, la crisis climática, la sequía, los huracanes, las inundaciones, tienen consecuencias especialmente perversas en el sector de la población más vulnerable y marginado, como son las mujeres, que además no participan en la toma de decisiones y sufren los viejos roles de género. ¿Quién piensa en ellas? ¿Cómo es la presencia de la mujer en la ciencia? ¿Qué dicen los datos? Según la UNESCO, en muchos países se ha llegado a la paridad en la formación de ciencias de la vida, pero en ingeniería, informática, física y matemáticas las mujeres son solo el 28%. Solamente un 22% trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial. Su representación en los puestos directivos de las empresas tecnológicas es minoritaria. Solo el 12% de los miembros de las Academias Nacionales de Ciencias son mujeres. Las diferencias entre países son muy acusadas, pero en suma y con datos del 2018, las mujeres son el 33% del personal investigador en el mundo. A pesar de que, en global,
publican menos, ganan menos, reciben menos financiación, ahí están y no dejan de crecer. En España las calificaciones y las capacidades en las primeras fases formativas son prácticamente iguales o incluso mejores en las chicas, pero llega la adolescencia, tienen que elegir, y es aquí donde las cifras gritan. En definitiva, las mujeres optan por estudios vinculados a los servicios sociales, a cuidar, a la salud o a la educación. Su ausencia es acusada en estudios de informática y tecnología, y esto puede excluirlas del gran nicho de mercado laboral ligado a las STEM, condicionar sus salarios y, por tanto, su nivel de vida. Una vez que terminan su formación, se enfrentan al mundo laboral, que sufre nuevamente los estereotipos de género. Dependiendo del sector y sobre todo si está muy masculinizado, la mujer puede recibir una fuerte presión para ser expulsada de él. Una vez en las empresas, alcanzar los puestos directivos, romper el techo de cristal sigue siendo una tarea de titanes. Vistas las cifras anteriores, podemos entender el porcentaje de mujeres en las instituciones científicas. Acerquemos el foco. Desde 2008, AEMET mantiene un porcentaje constante de mujeres en su plantilla, cerca del 33%. Distribuido por las unidades y direcciones que conforman la institución, la única unidad donde las mujeres son mayoría es en la presidencia. En el Cuerpo Superior de Meteorólogos, cuerpo especializado de ámbito científico-técnico, las mujeres representan un escaso 4%. El total de mujeres en los cuerpos superiores que trabajan en AEMET y, por tanto, tienen acceso a los puestos de mayor rango directivo o toma de decisiones es tan solo de un 21%. Pese a estos bajos porcentajes, en el comité de dirección, que asesora e interviene como órgano de consulta del presidente para la toma de decisiones, son mayoría las mujeres. Se ha conseguido que en el Consejo Rector, que es el órgano de gobierno de AEMET junto con el presidente, se sienten 7 mujeres de los 15 miembros que lo forman. Este órgano, que aprueba y supervisa la actividad de la agencia, dio conformidad en abril de 2022 al Manual de Igualdad Efectiva de Género que realizó un grupo de trabajo de AEMET. Además, AEMET, a través de su punto focal en igualdad, organiza cursos, colabora y se mantiene alineada con el Plan de Igualdad del Ministerio. AEMET ha comenzado a elaborar un exhaustivo trabajo para compilar y poner en valor a los grandes personajes que trabajaron a lo largo de la vida de esta institución, entre las que se encuentran muchas mujeres de alta cualificación que hicieron una gran labor por la institución y por la ciencia. Esta ciencia, la meteorología, transversal y fundamental para todas las actividades socioeconómicas, necesita ser entendida por la sociedad. AEMET, consciente de la importancia de la divulgación científica, de la formación y de la amenaza de la desinformación que circula por los canales consultados por nuestros jóvenes, ha apostado por elaborar unidades didácticas para configurar los libros de texto de los ciclos formativos. El proyecto Medina, Meteoeduca, un amplio equipo de meteorólogos amantes de la divulgación científica, se ocupan de elaborar con rigor y lejos de estereotipos los textos que aportarán conocimiento y seducirán a nuestra juventud hacia la meteorología. Ya conocemos las cifras, cabe preguntarse ¿a qué se debe esta diferencia tan acusada? ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Venimos de una desventaja histórica que ha invisibilizado y ninguneado a un sinfín de mujeres de ciencia que hicieron grandes logros y cuya atribución se llevó un hombre. Pero más allá de lo evidente, las causas a trabajar son mucho más numerosas. Su ambiente familiar, los mensajes que recibe durante la niñez y la adolescencia. To the science laboratory and the girls to the home science room. And my parents were very cross when they heard that and they made a fuss. And the next time the science class met, there were 3 girls and all the boys. El sistema educativo, los métodos de enseñanza. Yo creo que este tipo de carreras, la idea que generalizan en los estudiantes es que van a tener que estudiar matemáticas, física y tecnología, informática y qué rollo es esto.
y no se centran en la labor que finalmente desempeñan, que para mí es lo más importante. En la etapa de la adolescencia es cuando la mujer decidirá la formación sobre la que construirá su carrera profesional. Es importantísimo alentar a las jóvenes a confiar en sus capacidades. Si no se remedia a edades tempranas, el miedo al fracaso es una conducta que acompaña a la mujer a lo largo de su vida. Esto provocará que pierda oportunidades fundamentales para el aprendizaje. La buena noticia es que está cambiando. Avanzamos. Tras el análisis de las causas, la UNESCO plantea las soluciones. Trabajar en la autoconfianza y en la comunicación, fomentar los proyectos de visibilización de científicas y tecnólogas, crear vocación científica y tecnológica desde las escuelas. These are very attractive to teenagers. But I think we have made one mistake. We talk to the school pupils and the school teachers. We do not talk to the parents. So the child goes home after school and says, I want to be a scientist, I want to do astronomy. And the parent says, no you don't. Why do you want to do that? Do business studies and get a good job. We forget to convince the parents also. And that, I think, is a bad mistake. Promover las habilidades digitales y evidenciar la utilidad de los resultados puede estar detrás de la aún controvertida paradoja de igualdad de género en las TIC. La colaboración entre mujeres, iniciativas conjuntas que visibilicen a la mujer y fomenten el talento. Jornadas de potenciación del talento femenino para mostrar y convencer del enorme beneficio que supone para la sociedad. Bueno, es que la tecnología, la innovación, siempre tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Es visto, lo que hemos visto en el vídeo, ese semicírculo concéntrico que planteaba la UNESCO, esa especie de gincana por la que tiene que pasar una niña desde su núcleo familiar, el sistema educativo y luego su ambiente laboral. Los estereotipos, los CEDUs, la presión social. En vuestra experiencia, vuestra relación con la ciencia durante todo ese ciclo vital, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuáles son vuestras vivencias? Empezar agradeciendo y decir que es un honor, pero en este caso concreto es que es así. Sin que suene muy ampuloso, desde 1984 me vienen pidiendo intervenciones sobre el binomio mujer-ingeniería en todas las regiones del mundo, con toda la humildad, y ya explicaré luego por qué. Pero desde 2013 me prometí a mí misma no volver a participar en ninguna o ser muy selectiva. En este caso, quien me lo ha pedido es la Agencia Estatal de Meteorología, institución muy querida por mí, para la que soñé una transformación a través de la tecnología en los procedimientos y en la que tuve excelentes colaboradores. Por eso, mi agradecimiento a Yolanda, al presidente, y a todos ustedes y a los que están allí, porque hacen posible el debate. Mi experiencia. ¿Por qué elegí ingeniería? El repertorio de lo que sucede en una vida es indudable que depende del tiempo y del espacio social en el que se desarrolla. Yo, nacida en Salamanca, ciudad humanística, en un ambiente universitario, mis padres, mis hermanas, abogados, nunca me planteé no ir a la universidad. Y en 1963 tuve que elegir, y elegí ingeniería. ¿Por qué? Me llamaba la atención que mientras que había facultad de biológicas, facultad de ciencias, de derecho, facultad de física, facultad de química, existían escuelas técnicas superiores de ingenieros. Un matiz un poco sesgado. Aquella España progresaba, frente a las milongas que se dicen, progresaba social y económicamente. A la mujer ya nadie le cuestionaba el alma. El código napoleónico que había sancionado la
absoluta inferioridad a la mujer no estaba vigente. Y la mujer podíamos hacer todo aquello que quisiéramos. Podíamos ir a la universidad y podíamos ir a las escuelas técnicas. Éramos diseñadoras de nuestro propio proyecto de vida. La ingeniería era una profesión muy demandante. En aquel entonces eran 7 años y había que hacer un ingreso. Yo tengo un rasgo en mi carácter que es que me gusta desbrozar caminos. Y mi padre, además, que solo tenía hijas, admiraba, mi padre era un abogado de prestigio, pero admiraba la ingeniería. España, Europa necesitaba muchísima ingeniería porque necesitaba mucha infraestructura. Dejé Salamanca, me vine a Madrid y hice ingeniería de telecomunicación. La ingeniería más apasionante para ver para el desarrollo de tecnologías disruptivas y ver las consecuencias en el progreso social, económico y geoestratégico. Yo me detengo cuando la jefa, que es Yolanda, lo diga, porque dice, ¿qué obstáculos ha tenido? No sé si lo decía, pero por favor, Yolanda, deténganme, porque si no... ¿Qué obstáculos he tenido? No, en la escuela éramos un porcentaje mínimo, éramos un 1%, pero por supuesto yo no tuve absolutamente ningún obstáculo. En el desarrollo inicial de la profesión tampoco. Anécdotas podía contar montones. Becas que exigían ser varón, entrevistas de trabajo que cuando enviabas el currículum y te entrevistaban, bueno, decían, discúlpeme, pero con este currículum no interpreté que era usted una mujer. Por ejemplo, eso era una realidad, pero todo tiene su sentido. No podíamos trabajar me rechazaron un par de veces, en un buque cablero. No podíamos tampoco dirigir determinadas estaciones satélites que estaban en sitios estratégicos, pero eso es una anécdota. Yo no quisiera utilizar mucho tiempo frente a todo lo que se ha dicho, porque además, créanme, ni mucho menos se puede enfocar el tema de la mujer de una manera global. Yo, que me eligieron, no me nombraron, me eligieron por primera vez, soy la primera mujer en el mundo elegida presidente de la Organización Mundial de la Ingeniería. Una asamblea de 500 delegados de Europa, Asia, África, América, los países árabes y del Middle East. Claro, hablar de la mujer no tiene nada que ver la mujer en Middle East, la mujer en África, la mujer en Europa, la mujer en España. O sea, nosotros, América del Norte, Canadá, es muy distinto. Pero entonces dices, ¿dónde empiezan a haber los obstáculos? No. La mujer en el ejercicio de su profesión puede hacer lo que crea conveniente. La dicotomía está dentro de ti. Cuando la mujer decide ser madre, como en mi caso, ser madre además de familia numerosa, cuando decides, porque hay muchas mujeres que no le interesa para nada, la milonga de los consejos de administración es otro tema, y las empresas. Cuando decides asumir las mayores responsabilidades en empresas, como eran las mías, empresas de ingeniería, empresas intensivas en capital y por lo tanto con una estructura determinada, las grandes empresas, bueno, muy poco del IBEX, por citar un índice, entonces, obviamente, o sea, el problema no te lo pone nadie, el problema te lo pones tú misma. Se hace complicadísimo el manejar una familia, el manejar sobre todo niños. Los niños tienen que estar sanísimos, porque si un niño no está sano, entonces adiós, ya está. Pero lo importante es que tú puedas elegir y tú puedas llegar donde tú misma te lo propones. Y tú puedas compartimentar. Piensen, el mundo es muy diferente. La empresa y el mundo ahora no tiene nada que ver con el mundo de 1970. Cuando la mujer accedía a un mundo que estaba diseñado por y para el hombre, porque estaba basado en una división de trabajo. Entonces, indudablemente, tú tenías que distribuir tu tiempo, tenías que cambiar todo un sistema completamente distinto de cómo funciona un sector, el mundo privado, el mundo tuyo, el mundo familiar, del mundo de la empresa. Bueno,
será estupendo, Yolanda, cuando yo os diga qué he hecho yo en consejos de administración y qué he hecho yo en cosas esas. Pero insisto, la mujer que quiere asumir grandes responsabilidades, el obstáculo lo tiene ella. Si quiere ser madre y quiere manejar todo en una sociedad de la de antes. El concepto conciliación, vida laboral, vida familiar, bueno, es algo que es de antes de ayer. Antes nadie se lo planteaba. ¿Dónde me he encontrado yo el único obstáculo? Y seguro que se lo encuentra mucha gente, eso lo ha seguido costando. El único obstáculo que yo de verdad me he encontrado para progresar es en esta España de una democracia de mediada que comenzó en 1987-88, donde los partidos políticos asfixiaron todo, asfixiaron la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión de la Energía, la Comisión de Transporte, los consejos de administración de empresas públicas. Decían, no, aquí 4 los pone el Partido Popular, 4 los pone el PSOE, 2 se los hemos reservado a Convergencia y Unión y 3 los tiene el Partido Nacionalista Vasco. Fíjense, yo hablo de mi experiencia, porque yo he llegado hasta donde yo he querido llegar y me he parado donde me he tenido que parar porque, insisto, tengo 4 hijos, que son lo mejor de mi vida. Y entonces el tiempo de todo el mundo y tal. Yo no sé si me estoy pasando, yo puedo decir muchísimas, 100 años, que pues yo soy viejísima, por eso puedo decir tantas cosas. Claro, tengo 80. Bueno, igual que le pasa a María Jesús, yo estoy feliz. No me siento orgullosa ni nada de estar aquí, estoy absolutamente feliz. Cuando me preguntan en mi vida que si hay algo de que me arrepiento, digo, no me arrepiento, siento un fracaso en mi vida, y es que he estado demasiado poco tiempo en un trabajo que me apasionaba, que era dirigir esta casa, y en ese momento, que era un momento crucial, como ya he empezado a decir, de cambio total. O sea, yo llegué aquí y me encontré una estructura que era del siglo XX y estábamos en el XXI y había que rápidamente ponerse en el XXI. Pero bueno, lo primero que nos preguntabas era cómo se nos había ocurrido entrar en el mundo de la ciencia. Yo la verdad es que lo tuve muy claro desde pequeñito en nuestro bachillerato. Yo soy prácticamente de la misma edad que María Jesús. Pues había que estudiar ciencias o letras y yo lo tenía claro. A mí lo del latín no conseguía aprobar nunca en latín y ya no ni pensar en el griego, claro. Me gustaba muchísimo la historia, me gustaba muchísimo la literatura, pero las lenguas muertas para mí estaban muertas. Y lo siento, me hubiera gustado hacer eso, pero lo tenía muy claro. Luego, cuando tenía como 14 o 15 años, leí una biografía de Madame Curie y ahí ya totalmente volcada, quería, pues eso, descubrir esa energía que tenía el átomo, descubrir qué era eso de la radioactividad, y hacia ahí pues dirigí mi carrera. Tuve mucha suerte, yo creo que he sido una mujer súper afortunada en cuanto a cumplir mis ilusiones de trabajo. A lo mejor, como también ha dicho Miguel Ángel, porque nunca me he considerado mujer, me he considerado siempre persona. Tanto cuando estaba en el colegio y con mis compañeras y luego en la facultad y luego a lo largo de toda mi vida profesional he tenido esa suerte inmensa de considerarme y ser considerada por los demás como persona. Y yo creo que eso te ayuda mucho. A lo mejor es que tú dentro te sientes así. Y yo creo que eso también es importante. O sea, a mí me gustaría que todas las mujeres se sintieran antes persona que mujer, porque es la manera en que comprenderíamos, como tú has dicho, Miguel Ángel, al resto de la sociedad, porque ellos son exactamente igual de personas que yo, con lo cual tienen mis derechos, mis deberes y son seres humanos con los que yo voy a trabajar, con los que yo voy a aprender y con los que a lo mejor yo voy a enseñar, pero para mí, personas. Mi modelo fue mi padre. Mi padre para mí fue alguien absolutamente irrepetible. Lo sigo pensando, que he tenido la suerte inmensa de tener un padre pues fantástico, y desde luego en mi casa no se planteó en ningún momento que yo quisiera ser físico nuclear, les parecía de lo más normal. ¿Qué quiere? Yo estudiar física nuclear, pues era maravilloso. Tengo 2 hermanas que son arquitectos, pues bueno, pues que así lo plantearon y yo de verdad no sentí nunca esa opresión del machismo sobre mí, nunca, ni en la facultad. Éramos más que en ingeniería, en físicas éramos a lo mejor un 40%, de una gente fantástica. Yo he tenido compañeras increíbles con las que todavía tengo la suerte inmensa de reunirme, y con los compañeros. Desde que hicimos los 50 años nos seguimos viendo y seguimos viendo cómo ha evolucionado la sociedad y seguimos encontrándonos a comer
bastante a menudo y es una experiencia y un grupo de gente en el que me hizo pues ver el mundo, porque yo venía de un colegio solo femenino y el encuentro con compañeros, solo hermanas también, y pues fue muy, muy interesante. Y luego he tenido la inmensa suerte de trabajar en centros que para mí son centros de investigación, como es el CEDES, como es este instituto y como es primero la Junta de Energía Nuclear y después el CIEMAT, que para mí era lo mismo, pero se llamaba de forma diferente, pues había ampliado muchísimo su faceta de investigación. Pero el trabajar en centros de investigación, sobre todo de investigación aplicada, porque los tres fueron desarrollos, es donde se manejaba la ciencia, pero se manejaba la ciencia muy aplicada a cosas concretas. Cuando estuve en la Junta de Energía Nuclear estaba trabajando en los circuitos que en teoría iban a utilizarse para construir en España un reactor de cuarta generación, que es lo que ahora se llama cuarta generación, entonces se llamaba reactores reproductores rápidos, y bueno, pues era una especie de ver un panorama de solucionar el problema de la energía del futuro. Estoy hablando de años 70. Toda la década de los 70 estuve ahí, luego ya me fui al CEDES, Centro de Ingeniería Civil, donde pues de alguna manera cumplí una ilusión que yo tenía, que era haber sido ingeniero de caminos, como era mi padre y como me había criado en ese ambiente de pequeñita metiéndome por las presas y demás. Entonces pues me tocó, curiosamente, no sé, por esas cosas de vueltas que da la vida, estar allí un tiempo y ir pues progresando en un mundo en el que no había absolutamente ninguna mujer titulada superior. Cuando yo llegué al CEDES no había ni una sola mujer titulada superior en todo el CEDES. Increíble. Yo llegué, bueno, estuve en la Junta primero, 14 años, y el director nuevo que llegó dijo, ¿pero qué hace aquí una mujer, doctor en ciencias físicas, trabajando cedida para la Junta de Energía Nuclear? Esta persona se tiene que venir y tenemos que hacer, coincidiendo con lo que ha dicho María Jesús, de que había un ministro que era físico y claro, había que hacer alguna unidad de física por algún sitio. Entonces pues me llamó para que fuéramos y con otros físicos que había allí, pues lógicamente todo hombres, pues llegué allí. Llegué al Retiro. También he tenido mucha suerte en los espacios en los que he desarrollado mi trabajo, que ha sido aquí en el CIEMAT, en esta casa y en el Retiro. O sea, imaginaros la maravilla que en los tres sitios era abrir la ventana y encontrarte en plena naturaleza y todo sin moverme de Madrid. O sea, que es un privilegio para investigar y para llevar adelante una vida. Y en paralelo, pues yo me acuerdo cuando cumplí los 60 años, mis hijos me hicieron un libro de esos con fotos y tal, y mis hijas, te gano porque tengo 5. Pues mi hija me decía, mamá, tú inventaste lo de la conciliación mucho antes de que se le pasara por la cabeza a esta generación. Pues sí, es que lo tienes que querer y lo tienes que sentir. Entonces, no es que te sientas superior ni inferior, es que te sientes igual, o sea, y yo me he sentido así igual, o sea, a veces he tenido algún rechazo, pues sí, a veces he tenido un rechazo. Se lo conté a Yolanda, una vez íbamos a un evento que además había organizado yo y tal, y llegamos allí, íbamos 4 personas del CEDES, 3 hombres y yo, y cuando llegamos a los que nos estaban esperando, todo hombres naturalmente, pues dicen, bueno, las mujeres van a comer al tenis, así que si te parece, te vas al tenis con ellas. Y dije, pues muy bien, pues yo me voy a volver al aeropuerto otra vez a ver si hay algún avión para irme para Madrid, porque yo desde luego aquí no he venido como mujer, lo siento, he venido, pues eso, como directora de gabinete. Así que, ay, perdón, esas cosas ocurrían, pero eran anécdotas absolutamente insignificantes, yo considero, ¿no? Y bueno, pues podía estar mucho tiempo contándoos de todas las experiencias positivas, cómo me he sentido pues bastante integrada con mis compañeros, con toda la gente de la que he podido aprender, porque yo sigo aprendiendo. He sentido una presión política sobre todo por bueno, yo siempre pongo el ejemplo de cuando llegué aquí. Yo fui la directora número 25 de un centro que como Instituto Nacional de Meteorología tenía 25 años. Calcular la media que toca un director por año. No fue así porque hubo algunos directores que no llegaron al año y otro que estuvo más tiempo. Pero daros cuenta, o sea, el disparate que es. Yo nada más nombrada me mandaron a la OMM, al Congreso Mundial, y además me acuerdo perfectamente que me dijo la sociedad,
te tienen que nombrar del comité científico, ¿cómo se llama? Comité ejecutivo de la OMM. Porque los españoles llevan no sé cuántos años sin estar. Así que tú vas allí y lo que tienes que conseguir, digo, pero si me acaban de nombrar, me nombraron antes de ayer, ¿cómo voy a ir a comité? No sé ni nada, dejarme un poco, con una mesa que me dejaron limpia como una patena, sin un papel, y en fin, gracias a Dios, pues que como tú has dicho, aquí hay una gente espectacular. O sea, yo, de la tecnología más grande, me la he encontrado en esta casa, de verdad. Claro, es que has mencionado varias veces la palabra suerte. O sea, Suerte. Yo mira, todos los días dando gracias a Dios. Es que has estado rodeada de gente que no tenía ese estereotipo, No, que no te ha no lo presionado o que no te ha discriminado. No me ha discriminado. Y tú fíjate que te digo que he ido a un sitio donde efectivamente no había títulos superiores de mujeres. Empezaron así. Y yo llegué a un punto en el que no solamente había ascendido y dirigido equipos, sino que además el ministerio me encargó que modificara, que si os parece al final hablamos, el sistema de acceso al cuerpo de caminos. Sí, eso lo dejamos ¿Te acuerdas? al final. Y estuve en tribunales examinando a ingenieros de camino para entrar en el cuerpo glorioso, que yo les llamaba, porque me reconoce que el tema del camino, el cuerpo de camino, es una cosa más allá del bien y del mal. Es que ese era el tema en los años 70. Es que todas las madres querían que sus hijos se casaran con ingenieros. Absolutamente, por eso la ingeniería tenía muchísimo prestigio. Bueno, hay una cosa pendiente de saber, y es qué compañero de viaje habéis tenido en casa para poder compaginar vuestro trabajo en un ambiente muy masculinizado con tantos hijos, que yo es que... Mi compañero quien me ha ayudado a mí terriblemente, o sea, yo, mi compañero de vida, sigo y hemos hecho ya 54 años, o sea, imagínate. Este hombre, pues es muy del siglo pasado y no le he podido evolucionar nada, pero le quiero con locura, me quiere a mí y yo pienso que eso es lo esencial para aguantarlo. Bueno, vamos a Pilar. Aquí estamos pensando en otras cosas, eso es así. He tenido, y lo tengo que decir, he tenido una madre maravillosa. Entonces me ha ayudado. Sí, la madre me ha ayudado, porque yo además he tenido los hijos a una velocidad, como yo creo que se deben de tener. Cuando estaba joven, cuando no tenía problemas de salud, y hasta el segundo seguí jugando baloncesto, hasta el segundo. Bueno, vamos a escuchar a Pilar. Cuéntanos. Vale, buenos días a todos también por mi parte y muchas gracias por ofrecerme estar aquí también. No sé si voy a tener tantas cosas tan interesantes que contar como ellas dos. Problema de edad bueno, solo. Bueno, o no solo de edad, pero no importa. Supongo que todas las experiencias son importantes también. Y bueno, empezando la primera pregunta, creo que es por qué nos hemos dedicado a esto, ¿no? Pues desde siempre para mí las asignaturas que más me gustaban en el colegio pues eran matemáticas, física. Y también tengo que reconocer que tuve profesores y profesoras muy buenos de estas asignaturas, que yo creo que es algo bastante importante. Porque si no te las explicas bien, pues tampoco vas a mostrar interés por dedicarte a ello, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido también uno de los factores. Y luego también en el vídeo se menciona la importancia de los padres. Y yo creo que también mis padres no habían estudiado porque no tuvieron posibilidades, pero nos inculcaron que teníamos que estudiar. Y yo creo que eso también es bastante importante. Entonces ahí estoy de acuerdo. En este caso no era para escoger una carrera u otra, pero para el hecho de estudiar. Y se puede aplicar también a otros ámbitos. Entonces yo creo que los padres también es un papel importante. Y en el fondo, en realidad, es la sociedad. Porque los padres son parte de la sociedad. O sea, representan a todos los grupos de la sociedad. Entonces, yo creo que a veces también, a lo mejor las ciencias no se han valorado mucho en España en general. Y yo creo que eso es algo que también habría que intentar igual cambiar, con más divulgación o con más, no sé, hacer ver qué es lo que nos aporta la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues problemas, nada, yo decidí estudiar físicas y no me pusieron ninguna pega por estudiar físicas. Y me ha gustado escuchar que en tu clase también había un 40% de mujeres, porque
En mi clase también, en físicas igual éramos como un 40%. Y luego hablo con mucha gente y me dicen, no puede ser, eso es un caso aislado, no. Y yo pensaba que era normal. Yo averigüé, porque estuve un tiempo con el Colegio de Físicos también indagando por qué había pocas mujeres científicas y tal. En aquellos años, por los años 50, 60, salió la ley que obligaba a tener título a los profesores de colegios públicos o privados, institutos y demás. Tenías que ser licenciado en ciencias, matemáticas, física, para poder dar clases en los bachilleratos. Entonces, claro, hubo una demanda terrible de gente. En mi promoción yo tengo cantidad de compañeras y estudiaron mucha gente ciencias, matemáticas, física, química, biología, porque había esa demanda terrible por la enseñanza. Porque, claro, necesitaban profesores y profesoras y necesitaban gente de ciencia para poder, y encontraban trabajo enseguida y había oposiciones para institutos y tal. Yo creo que ese fue unos años en que fue, porque luego Pero he ido no sé, averiguando y ha bajado, pero yo creo que durante todos los 60 y los 70 hubo gente... Bueno, las gráficas salían, hacían una figura de tijera, luego se junta, luego se despega otra vez. Sí. Pero esos años yo creo que sí que pilla un poco... Sí, bueno, empecé en el 84 y éramos eso como un 40%. Sí, sí. Pero luego hay compañeros que me dicen que en esa misma época que no había tanta gente, entonces no lo sé. Pero bueno, me alegra de ver que no ha sido el único momento o el único sitio donde ha pasado eso, ¿no? Yo creo que eso ayudó a que se siga en todo el mundo. Sí. Y bueno, yo así grandes obstáculos tampoco puedo decir que he encontrado, porque también he estado en el sector público y quieras que no, hay muchos obstáculos que encuentra la gente en el sector privado. Yo quiero creer que ahora tal vez menos, pero bueno, hace 25 o 30 años pues sí que he escuchado ejemplos, ¿no? De gente, pues de mujeres del área STEM, que cuando han tenido un hijo, pues la empresa ya no les renueva el contrato, o que han ido a hacer una entrevista de trabajo y les hacen preguntas que hoy en día estarían prohibidas por hacer. Entonces... Eso lo hemos sufrido Entonces, claro, yo personalmente no puedo decir que he tenido esos obstáculos. También es cierto que, claro, llevo también... soy más joven, pero no tan joven tampoco. Y claro, a lo largo de todos los años estás en diferentes sitios, ves gente diferente y sí que hay veces que escuchas cosas que dices, parece mentira que estemos en el siglo XXI. Sí. ¿No? Entonces, no sé. Claro, es decir, existir existen. Existen. Porque es que los vemos. O sea, otra cosa es cómo los vayamos sorteando o cómo nos afecten o nos impacten. Claro, hay veces, bueno, también hay veces que no sé que me han tratado igual diferente, pero hay veces que no lo puedes confirmar tampoco, porque es muy sutil, son cosas muy sutiles, ¿no? Pero, bueno, es cuestión de ir poniendo remedio a todas esas cosas, es un poco cuestión de educación, ¿no crees? Sí. Y igual la dificultad que yo a lo mejor he tenido en mi carrera es que por motivos familiares pues me he mudado de un sitio a otro y eso hace que tengas que empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces, pues tiene una dificultad, ¿no? Pero bueno, si sabes un poco lo que quieres, pues al final pues puedes seguir adelante, digamos. O sea, podemos decir hasta ahora en vuestras tres intervenciones que hay un factor clave que es la determinación que tenga una mujer en llegar a donde quiera. Sí. Y cómo lo hayas capacitado, que es ahí la esencia. Dale la formación, dale la oportunidad y ella. O sea, todo lo contrario de lo que se está haciendo aquí, luego entraremos. Pero efectivamente, tienes que darle las herramientas. Y por supuesto, la mujer, vamos, ni desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, no hay nada que la impida hacer nada. Es lo que ella quiera un poco determinar y la dificultad para desarrollarse en la dimensión personal, la dimensión familiar y en la dimensión empresarial. Disculpa. Vamos a escuchar ahora a Bea, que conoce el sector audiovisual, que ha sido emprendedora, que... Adelante, Bea.
Bueno, gracias por la invitación y gracias por vuestro tiempo y por escucharme. Yo la verdad es que voy a tener que disentir un poco y vamos por partes. Yo sí que creo que va a haber un consenso en que la mujer puede hacer todo, todo se puede obtener en esta vida, menos esquivar la muerte, pero cada cosa que quieres hacer pagas un precio. Y es una pena porque la sensación que yo tengo es que el precio es más alto por mi género. Y es así. Entonces, puedo hacer lo que quiera, por supuesto, pero probablemente me cueste más. No pasa nada, pero es así. En este momento es mi experiencia. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces, mi relación con la ciencia. Yo creo que hay una palabra que la resume, que es disfrute, alegría, diversión. Entonces, yo siempre he sido una chica muy curiosa, desde pequeña me gustaba todo, pero quizás lo que más me interesaba era entender el mundo, entender el comportamiento del mundo y entendía que matemáticas y física podían darme las herramientas para conseguirlo. Entonces, siempre tuve muy claro que quería trabajar en eso y lo cierto es que el tiempo me ha dado la razón porque me he divertido mucho. Creo que puedo empatizar o vais a empatizar conmigo cuando veáis esto que voy a explicar. ¿Quién no ha sentido la emoción de establecer una hipótesis, darte cuenta que es correcta y por tanto establecer una teoría y con ese pellizco en el estómago del descubrimiento? O incluso el factor juguetón de las matemáticas, en donde tú te metes en problemas tremendamente abstractos, imagínate, teoría cuántica de campos, espacios unidimensionales, no sabes lo que estás haciendo, pero sabes que está bien, porque la matemática es esto, va con esto y esto y esto y esto, y te encantaría que a veces el mundo real fuera un poco así, que no sabes tanto lo que estás haciendo, pero sabes y tienes la certeza de que lo estás haciendo bien. Entonces, esas alegrías siempre me han acompañado y siempre me han impulsado. Entonces, mi yo adolescente se debatía, pero tenía muy claro que quería hacer física y matemáticas de forma teórica, pero terminé en física, pues efectivamente, porque un profesor me condicionó en el instituto un poquito más, también porque mis amigas, tenía amigas que hacían matemáticas, pero quizás las más allegadas iban a hacer física, por lo tanto, fue física. El denominador común de mi trayectoria profesional, sobre todo mantener esa capacidad de disfrute, esa capacidad de diversión. Lo tuve que hacer de distintas formas, a veces incorporando facetas más creativas sin salirme del mundo de la ciencia. Por ejemplo, cuando empecé en Meteo Galicia sí les pedí yo hacer la página web porque quería aprender a hacer páginas web. O sobre todo lo que voy viendo como denominador común, patrón común, es me encanta la curva de aprendizaje, disfruto mucho de ella, pero llega un momento en que, bueno, más o menos ya controlo, sin ser para nada experta en determinada materia, y me encanta cambiar y pasar a otra. Es decir, cada cierto tiempo cambiar de actividad manteniéndome en el sector científico, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que el denominador común de la carrera y también es de lo que yo más satisfecha me siento, el haber conseguido mantener la ilusión pese a la adversidad. Y es cierto que sí, que hay una cierta adversidad y sobre todo yo la empiezo a notar cuando ingreso en el mundo ya profesional, en el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces ahí Yolanda ha insistido tremendamente en que especifique qué problemas me he encontrado y que los personalice un poco. A mí me da mucho pudor porque son cosas personales, entonces voy a pasar muy por encima, o sea, para no hacer referencia a nadie en particular y que nadie se sienta afectado, ofendido, lo que sea, y por favor, tampoco me juzguéis por ello, pero bueno, sí que creo que pueden ayudar a ejemplificar esas experiencias, que por otro lado, está bien que cualquier niña las oiga. Yo lo único que echaba de menos, mirando hacia atrás, es que alguien me hubiera preparado un poco más ante ese mercado que me iba a encontrar, ante, bueno, pues como vais a ver, algunas cosillas que aprendes en propia experiencia, pero que a lo mejor no hubiera estado de más haber sabido hacia dónde ibas, ¿no? Entonces, en ese sentido, primer problema, pues un poco de condescendencia y paternalismo. En ese sentido me refiero, vamos a ver, a veces eres objeto de una injusticia y ni siquiera eres consciente. Hay algo que te chirría, como cuando tienes un puzzle y se te queda una pieza un poco levantada. Luego, con el paso del tiempo, eres consciente, tienes como una epifanía de ahora lo entiendo. Pues sí, eso no fue una situación justa, miras hacia atrás, aplanas tu pieza del puzzle, todo encaja. Y luego ya además aprendes a ver las cosas. A veces te gustaría incluso no volver a verlas, pero ya las ves, o sea, ya es inevitable. Entonces, en ese sentido, como ejemplo de condescendencia, al principio de todo, de mi carrera, bueno, pues el que era mi jefe en ese momento me llamó y me dijo, Bea, mira, me han ofrecido un puesto de trabajo, pero no te lo voy a dar a ti. Yo era la que tenía mejor experiencia. No te lo voy a dar a ti porque, bueno, porque es un entorno de trabajo muy masculino, te vas a sentir incómoda, no me parece que vayas a ser feliz, entonces yo se lo voy a dar a tu compañero. Y yo aún encima diciendo, oh, mira qué majo, qué riquiño, que me cuida, que me protege, mira qué riquiño. Tiempo después te das cuenta de que no, que eso es un paternalismo y que en el fondo esa decisión debería haberla tomado yo con todas las consecuencias. Si fuese un hombre, evidentemente no le habría dicho eso, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo, sin más. Segundo tema, normalmente suele haber una subestimación inicial de tus capacidades, o sea, un sesgo inicial, o sea, un prejuicio inicial. No pasa nada, porque normalmente tienes tiempo para mejorarlo.
no pasa nada, y para corregirlo. Es decir, es como si sales coja en una carrera frente a tus compañeros, pero normalmente tienes tiempo de recuperación, no pasa nada. Y de hecho, hasta puede tener su gracia y puede tener su interés y empezar con expectativas bajas. Tiene su gracia y luego además llegas y haces bum, bum, y es como wow, ¿no? Entonces, está bien, no pasa nada. El problema es cuando tienes solo un disparo o solo un tiro o solo un único momento de impacto, que no te da tiempo a recuperar ese sesgo. Entonces, eso me ocasionó muchísimos problemas a nivel empresa, sobre todo cuando ibas a hablar con clientes. Un ejemplo. Una de las empresas más importantes de Galicia, jefe de marketing, nos vamos, mi socio y yo, evidentemente, los dos copropietarios de la empresa, corresponsables al mismo nivel, hacemos la presentación, queda además muy claro. Ese jefe de marketing me seguía a mí en redes sociales, porque bueno, pues yo era conocida, estaba en la tele, no lo seguía él. Volvemos a Santiago, mensaje público en redes, felicidades a mi compañero, la verdad. Magnífico proyecto, le auguro un futuro muy brillante. Por supuesto, yo no estaba nombrada. Increíble, porque él tuvo que hacer el esfuerzo de buscar a mi compañero en redes, seguirlo, cuando a mí me tenía. Yo encima me fui a por las migajas a contestarle allí, bueno, ni un like, ni nada. O sea, quiero decir, ¿qué te das cuenta? Te das cuenta de que no eres una interlocutora válida. Y entonces, como fueron muchas experiencias, yo hasta me planteaba con él, decía, pues es que vamos a tener que hacer un Remington Steele. Que el Remington Steele, si os acordáis, era una serie que había en los años 80, 90 de una chica investigadora que tenía su empresa de detectives privados, pero que nadie la contrataba porque era mujer y se tuvo que inventar un jefe pantalla masculino para... Entonces, en este caso, a ver, mi compañero no era pantalla, que trabajaba igual que yo, pero era como, es que vas a tener que ir tú a todo porque es que yo no soy una interlocutora válida. Entonces, bueno, tercer tema, son 4, termino pronto. Sensación de soledad, de cierta frustración, cuando a veces eres objeto de una... injusticia, entre comillas, bueno, una pequeña piedrita, pues a veces tus compañeros tampoco te dicen, oye, Bea, lo siento, o no te reconocen ahí. Entonces, a ver, pues te sientes incómodo. También otro ejemplo, alto cargo político en Galicia, viene a visitar, a felicitar por un trabajo realizado del que yo había hecho un 80%. Yo estaba en un despacho con 6 amigos, compañeros, todos chicos, y yo. El responsable en aquel momento presenta a todos los hombres y no me presenta a mí, que además era la que yo había hecho gran parte del trabajo. Yo era muy joven, me pasa ahora, me levanto, me presento y es que se me olvida ni sufro. Pero en ese momento se te hace bola en el estómago. Entonces, ninguno de tus compañeros tampoco se resiente, excepto uno, pobriño, que vino allí a decirme, Bea, tranquila, no te preocupes, ya sabes cómo es, vamos a comprarnos unos patines y a patinar para que se nos pase esto. Pero yo tenía 26 años, o sea, pero bueno, son ejemplos. Y luego ya por último, pues evidentemente esa sensación de a veces querer renunciar. Y os explico. La sociedad no valora aquello que no entiende, aquello que no ve, aquello que no existe. Y a veces la mujer todavía no existe mucho en el mundo científico y, por tanto, no sientes reconocido tu trabajo. En cambio, si dentro del mundo científico te desvías un mínimo y asumes roles mucho más identitarios con nuestro género, como puede ser, por ejemplo, educación, comunicación, cuidado, diseño, gestión empresarial, a mínimo que te separes un mínimo, la sociedad te lo va a premiar tanto y estás tan poco acostumbrada a que pase eso que tú misma es muy fácil que te vengas arriba y que quieras redirigirte hacia ahí. Incluso también es muy normal que un coordinador, jefe, te reoriente hacia ahí, porque es lo normal, lo que se entiende como normal y sencillo. Entonces, al final, tú misma quieres encajar, quieres estar satisfecha y quieres ver reconocido tu trabajo. Entonces, es muy fácil que dentro de la carrera científica también termines abandonando y te vayas yendo un poco por esas ramas más asociadas a nuestro rol y a nuestro género. En ese sentido, eso, volvemos a encontrarnos con que no eres una interlocutora válida para según qué cosas porque se te esconde, no existe. No pasa nada, tiene aspectos positivos todo esto, porque evidentemente te lleva a desarrollar persistencia, resiliencia, cierta creatividad para superar esas farinitas y esos pedriscos, que son cualidades buenísimas para desarrollar una vida plena en otras facetas más allá, evidentemente, del mundo del trabajo. Y yo creo que mi resumen de cara a una niña que quisiese hacer ciencia, pues yo le diría, mira, sigue aquello que te haga divertirte, que sea tu pasión. Te va a llevar lejos, o si no te lleva lejos, por lo menos el camino será interesante y divertido. Y nuestra tarea es que eso que te entretiene y que te hace vibrar pase por la ciencia. Y luego podemos ver un poco las estrategias de cómo. Ahí vamos, sí. Ahí vamos. Bueno, pues este testimonio es un poco diferente, como veis. Porque, como decía Bea, a lo mejor desarrollas estrategias, pero no todas las mujeres tienen la fuerza, la determinación
de desarrollarlas y de ir solventando. Sí, pero estamos en Mujer Ciencia hoy. Hoy estamos en Mujer Ciencia. Estamos entonces en la medida... Claro, sí, pero hoy estamos, nos tenemos que enfocar en... Exacto. Entonces hay que tenerlo en cuenta y a ver cómo podemos empujar un poco, ¿no? Bueno, ahora yo quería plantear referentes, porque si hacemos un acto de estos tenemos que hablar de referentes, rescatar un poco, poquito a poco, a esas mujeres de ciencia que tienen que formar parte de nuestra cultura general científica, o sea, una básica. Y entonces os planteo, de vuestro ámbito, que conozcáis o que penséis que deben ser recordadas, tenidas en cuenta, citadme un referente. Alguien a quien debamos conocer y por qué. Lo que quieras, que forme parte de nuestra cultura. Porque empecemos a recordarlas. Porque bueno, ya sabemos que ha habido muchas mujeres de ciencia que pues han sido invisibilizadas. Eso es así. Sí. Venga, vamos a revertir eso. Perdón, el 22, el Día del Agua. El 22 de marzo, Tere de Pablo. Trabaja en el Consejo bueno, no trabaja porque es mi curso, con lo cual está jubilada, pero está en el Consejo, en el Departamento de Automática, desarrollaron el primer coche que se hizo aquí en España, totalmente automático, y fueron desde dos pueblos, uno de aquí de Madrid hasta Toledo y tal, todo un equipo que dirigía ella, una generación ya, es doctor en físicas, y bueno, pues esta mujer, yo misma, que soy compañera, y he descubierto ahora, en estas comidas de la tercera fase que le llamo yo, pues toda esa trayectoria profesional que ha tenido en el Consejo, pues como tantas otras. Yo me imagino que esta será siempre un ejemplo que ahora de pronto, pues como están queriendo recuperar, como tú has dicho, mujeres que hayan hecho algo, pues esta mujer ha llevado adelante un trabajo espectacular en un tema. Pues Tere pues está ahí, fantástico. Otra que también se llama Tere, ha trabajado también doctor en físicas, es que no me acuerdo ahora cómo se llama el Instituto de Investigación que tiene la Marina, está ahí en Arturo Soria. Ahí está, bueno, pues en está estado también de jefe del departamento, haciendo pues una serie de desarrollos súper fantásticos y también una mujer de la generación del 66. Yo soy una jornada bastante buena. Otra se fue y está ahora mismo, María Lorenza Ferrer, ha estado dentro de una de las direcciones que había bueno, que te podía dar muchos nombres, sí, pero quédate con Tere de Pablo porque me parece una mujer de verdad muy, muy interesante y un trabajo absolutamente desconocido. Ahora está saliendo en el periódico y en televisión, están haciendo, sí, porque le van a dar el premio que es un premio a la mujer científica. Ya vamos detrás de ella. Y es el día 22 en el Jardín Botánico. Pero creo que va a salir en televisión un día de estos. ¿Qué? Vea. No, yo iba a ir por otro lado. Yo es que quería hacer un apunte. Es que la ciencia y la ingeniería no tienen nada que ver. O sea, estamos en La Mujer en la Ciencia. La ingeniería es tributaria de la ciencia. Pero la ingeniería es ese paso del conocimiento científico al hecho tecnológico. Es utilizar el conocimiento y la experiencia para, con eficiencia en recursos, dar solución a un problema concreto. Entonces, claro... Ahí voy después. Claro, claro, pero por eso me refiero que es que... Y bueno, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención fue Clacker, es decir, esa mujer que en 1900 descifró el código de los alemanes, con lo cual se ganó la Segunda Guerra Civil. La Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, la primera programadora. O, por ejemplo, cuando vine aquí y leí algo, que hay una biblioteca excelente, sobre la primera mujer que pasó en el Ártico una serie de días. Pero vamos, yo creo que referentes las hay, pero además esto se encarga, para eso pagamos un ministerio. Y entre otras muchas cosas, todos los días se están inventando. Y luego diré por qué. Porque es que es muy difícil, es tan complejo. Desde que se
desde que sale algo en un laboratorio, hasta que se plasma en un concepto, hasta que se valida, hasta que se pone en el mercado y hasta que resuelve una necesidad. Es tan complejo económicamente y el proceso burocrático, legislador, que es muy difícil atribuir una sola cosa a una sola persona. Pero eso también todo está cambiando y lo está haciendo cambiar la tecnología. Yo me voy a callar, no me quiero coger, porque es que la tecnología de ahora, intensiva en conocimiento, tecnologías blandas, tecnologías creativas, innovadoras, es probablemente una fuerte eso para la mujer. Sí. Tremendo. Pero si queremos, yo tengo aquí una tarjetita con todos los nombres. No, pero os pido una porque no podemos darnos un atracón de repente. No, si no, pues no la la primera, recordaremos. Pero a Tere de Pablo yo ya la voy a recordar. Byron, la mujer, bueno, es que no sé si quieres que vivan ahora. No, da igual. Que no vivan. Pero si seguramente no las hemos oído, ni vivas ni muertas. Es que no están en nuestra cultura. Ada Lovelace, sí, la hija de Byron. Sí, sí. Pilar, ¿tú quién propones? Yo iba a proponer una meteoróloga Sí. y contemporánea, Muy bien. porque el Centro Europeo está dirigido por una mujer, Florence Gavier. Ahora, Sí, está dirigido, sí, por una mujer que además es una meteoróloga de reconocido prestigio, que ha trabajado en asimilación de datos y en particular ha trabajado mucho en Fordivar para la asimilación de los datos de satélite. Que se llama esta mujer. Florence Gavier. Sí. Además hemos tenido oportunidad. Este año pasado le concedimos al Centro Europeo uno de nuestros premios de AEMET y tuvo la amabilidad de mandarnos un mensaje, ¿lo recordáis? Nos mandó un mensaje, sí, de agradecimiento y de esa estrecha relación que se mantiene con él. Bueno, y hace unos años, me cayó, pero es que yo la conocí, era una mujer maravillosa, matemática, veterana, que falleció, que había sido la primera que le habían dado la distinción. Yo la conocí. Yo he tenido una suerte inmensa cuando me eligieron presidente mundial de la ingeniería, porque tuve que viajar por todo el mundo. Bueno, en definitiva, que esa mujer sí que merecía la pena que se la recuerde, ha fallecido. Vea, ¿tú qué propones? A ver, yo sé que somos conscientes de que seguramente nos dejamos a gente por el efecto Matilda, que ya sabéis, de que no, que nos los dejemos seguro, pero me refiero que ni siquiera han pasado a la historia por ese efecto de ocultamiento, igual que Eunice Foot ahora se le da la atribución de ser la primera que ha demostrado la existencia del efecto invernadero cuando ha pasado Tyndall a la historia, y desde 2010 se sabe que ella lo hizo 3 años antes y se está reivindicando su figura. Entonces, asumiendo que nos dejamos a gente, yo me quedo con Eugenia Calney, creo que se pronuncia así, que es argentina, pero hizo física en Argentina, pero luego pues emigró a Estados Unidos y fue la primera doctora en el MIT, que terminó siendo la primera profesora de meteorología femenina en el MIT, luego dirigió el ENCEP, o una de las secciones más importantes del ENCEP, trabajó también en la NASA y desarrolló a nivel científico temas muy importantes de asimilación de datos, pero sobre todo inició un poco las bases de la predicción por conjuntos. Entonces me parece muy interesante. Cuando yo estaba en aquel momento Remington Steele, de que yo necesitaba encontrar estrategias para convertirme en interlocutora, pues ya sabéis cómo es el algoritmo de Google, que coge tus preferencias. Entonces, claro, yo toda naif es liderazgo femenino, ¿sabes? Entonces, claro, coge esta que siempre está buscando meteorología, liderazgo femenino, y me presentó justo a Eugenia Calney, que yo la entendí, la conocí, sobre todo porque tiene muchas entrevistas en donde explica cómo ha tenido que ejercer ese liderazgo en un mundo completamente masculino, qué estrategias ha tenido que adoptar. Entonces me parece muy interesante en esa versión y también, por supuesto, me parece muy interesante desde el punto de vista científico. Entonces, quedaros con ese nombre porque... ¿El nombre? Repítemelo. Eugenia Calney. Eugenia Calney. Sí. Sí. Bueno, pues yo el otro día, escuchando a Nuria Oliver, que es... ¿la conoces? Sí, pues cuánto me alegro. Pues que es la directora científica de la Fundación ELIS, que tiene por lema la inteligencia artificial centrado en la humanidad. Y en una jornada científica hablaba sobre Lama Nachman. Lama Nachman, que en el 2011 consiguió con sus desarrollos tecnológicos que Stephen Hawking pudiera comunicarse, cuando ya la medicina no podía hacer absolutamente nada por su movilidad facial.
Los desarrollos de la MANACMAC están en abierto y están disponibles para, bueno, pues para las personas que tengan esta discapacidad. La mujer de ciencia siempre dice, expresa insistentemente el beneficio de la ciencia a la sociedad. Con tanta insistencia que yo me pregunto, ¿es que hay una visión, cabe una visión distinta de la ciencia? Y ahora voy a ser mala. Podemos comparar ciertos logros como estos que hemos conseguido, pues no sé, como mandar turistas a la Luna, o tenemos necesidad de que alguien que no está diciendo algo parezca que está diciendo algo, como estas cosas que vemos, el deepfake, ¿no?, de la inteligencia artificial. Hay visiones distintas. La función social de la ciencia, esto ya he visto, he leído y tal, que merece un debate aparte, que es un poco entronca con lo que tú decías, María Jesús. Esto son unos desarrollos que luego tienen unas aplicaciones. Pero ¿cuál es la visión de la mujer? ¿Por qué insiste tanto? O sea, ¿de dónde le viene esa necesidad de dejar siempre expreso que la ciencia tiene que servir a la sociedad, al bienestar de la sociedad? Porque la mujer tiene una concepción distinta del mundo del hombre. No de la ciencia, del mundo. Yo por eso cuando dice, cada vez que oigo que tenemos que ser iguales, me desespero. Tenemos que ser personas. Pero por favor, vamos a seguir manteniendo nuestra esencia de mujer, porque es que es diferente. Yo he tenido 3 hijos y 2 hijas, los he exactamente iguales y no tienen nada que ver. No tiene nada que ver cómo reaccionan frente a cualquier cosa. Desde que echaron los dientes. Y he hecho un esfuerzo sobrehumano en que todo fuera exactamente igual. Pero la vida es así y efectivamente, gracias a Dios, tenemos eso, un sentimiento, a lo mejor porque tenemos la responsabilidad de la maternidad, que yo sigo pensando que es una responsabilidad, y eso te da puede venir inducido. unas condiciones de, por ejemplo, el manejarte con la gente, el poder coordinar cosas, llevar adelante a veces que otros trabajen por ti, que es todo un mérito también. El entender la naturaleza y el entender la vida de una manera, y a mí eso me parece esencial. O sea, lo que pasa es que hasta hace poco tiempo, o pocos años, pues la mujer no se ha integrado en ese desarrollo de todas las capacidades que puede llegar a abordar y el compaginar actividades, sino que, bueno, pues tenía unas funciones y el hombre tenía otras funciones. O sea, tú sí ves una visión diferente. Yo sí. ¿Lo constatas? Yo lo constato. ¿Vosotras qué opináis? Y además, ya te digo, es que lo he vivido en carne propia porque yo me he movido en un mundo masculino, totalmente masculino, ya te digo. Yo he estado durante 25 años trabajando en un centro de investigación que, gracias a Dios, a partir de los años 90 cambió, pero hasta los 90 Luego es que no se podía estudiar ingeniero de caminos las mujeres, eso sí que no se podía hacer porque no tenían adaptación en su escuela, según me contaron, no estaba adaptada para las mujeres, no había baños de señoras. Bueno, claro, sí, anécdotas. Anécdotas de estas te mueres de risa. Claro, a mí me llegaron a decir que había nacido 10 años antes. Vale, pero vamos a centrarnos en la visión. Pero ¿Qué opinas, Pilar? Sí, yo opino que hay. ¿Tú percibes una visión diferente? Sí. Yo no lo tengo claro, es posible que la haya, pero no lo tengo claro, porque también creo que todas las personas somos muy diferentes. Yo solo tengo 2 hijos varones y los 2 son muy diferentes. O sea, no es solo cuestión de ser hombre o mujer, sino que cada persona es un mundo diferente. Los 5 son diferentes, pero es en esas concepciones, yo te diría como, no sé, como esa necesidad de que la ciencia tenga que servir para algo. Sí. Lo que puede ser es que se esfuercen más en decirlo. Pero yo creo que el resto también lo... La ciencia básica. Sí. Por eso decía que de la función de la ciencia es otro debate, pero sí. El otro día nos acercaba un compañero un artículo de periódico en el que decía que, bueno, ya sabemos que las cifras son, o sea, las mujeres publican menos, etcétera. Pero que se estaba observando que en las revistas prestigiosas como Nature, que están bajo suscripción, como a los científicos para los procesos selectivos de los niveles que fuera, se les pide publicar, se empezaba a observar que hay artículos publicados en revistas científicas que no tienen mucho valor, o sea, que en fin, que si no se publican tampoco pasa nada. Venía a decir un poco eso. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tiene la mujer una visión? Bueno, es que se ha dicho muchas cosas y
vamos, que la mujer y el hombre son absolutamente diferentes. Eso en cuanto lógica, estructura, manera como resuelve una cosa, y eso lo ves en un consejo de administración, eso es afortunadamente, pero eso no tiene nada que ver. La mujer es tan capaz como el hombre es tan capaz como... Sí, pero la pregunta es fantástico. Pero la pregunta es, ¿la tiene? Sí, ¿no? O sea, ¿Cuál? Yo creo que sí. ¿tiene esa visión distinta a la mujer? Bueno, depende de qué, de la manera de resolver un problema, pues sí, indudablemente. Del uso de la Normalmente ciencia. los mejores productos, los mejores servicios, se ve que se materializan con perspectivas absolutamente diferentes. Y claro, eso es bueno. Y a medida que la humanidad avanza hacia una humanidad de algoritmos, de que todas las cosas... Es indudable que se deben de tener... No se pueden sesgar las peculiaridades ni las variaciones de lenguaje, de cultura, de sociedad. Por eso hay que integrar todos los puntos de vista. Eso es lo más importante. Eso es así. Vea, pero no, ni bueno ni malo. no, pero yo diré alguna cosa. Diré algo más, porque eso sí que es importante. Pero insisto, es que no, aquí estoy en un mundo de ciencia y es que da igual, la ciencia puede ser muy divertida por sí misma. Sí. Yo ahora dirijo 2 proyectos de inteligencia artificial aplicada a la salud y estoy con personas del CSIC y tal, y claro, y eso es lo que yo les aporto, que ellos son felices en sí mismos, investigando y pasan meses, le dan una subvención, le dan todo, y con esto ¿dónde vas? Es decir, pero... Lo que sí en el mundo de la tecnología es indudable que las opciones tecnológicas son siempre opciones sociales. Y es indudable que una misma tecnología no se usa de la misma manera en función de la región del planeta donde la estás usando. ¿No? Y que la tecnología no es neutra, ni antropológica ni axiológicamente. Por eso la tecnología hoy es poder y la tecnología es geoestratégica. Por eso imaginaros... ¿Dónde vamos digo España ya, y siempre me voy al mismo lado, con este ministro de universidades, con este ministro de educación, con este sistema educativo? Claro, ahí vamos a la política. Y discúlpenme, claro, efectivamente no puedo, pues no puedo, porque es que si seguimos así, luego entraremos en ese, ¿qué se hace para... Eso es. Venga. Muy rápido. Visión. La veo como una combinación lineal de muchos factores, en la que el factor principal creo que es más el carácter individual y después vendría la aportación probablemente de género. Y ahí ya volvemos al tema del privilegio. Probablemente nosotros somos así, también muy condicionadas socialmente por la ausencia de ese privilegio que nos hace ser mucho más conservadoras, mucho más... o sea, conservadoras me refiero como párate, reflexión antes de actuar, porque vas a ser prudente, exacta es la palabra. Gracias, Paloma. Quizás si en esa combinación lineal invertimos ese privilegio, cambiamos el más por un menos, el resultado de la función sería completamente distinto. Y entonces tenemos una visión distinta, sí, pero muy condicionada también por el carácter, pero evidentemente modulada por el factor social de que no tenemos excesivos privilegios. Ajá. Vale, pues vamos a abordar a ver dónde están las claves, qué podemos hacer, cómo hacemos para atraer mujeres STEM a las instituciones científicas y que disfruten dentro de ellas de una igualdad efectiva de género. Y ahí me voy a ir a por Estrella Gutiérrez, que ya hemos visto en el vídeo, nuestro punto focal en igualdad. Bueno, muchas gracias a todas las mujeres STEM que nos acompañan aquí y gracias a Yolanda porque ha sido un vídeo magnífico, ¿verdad? Por tu compromiso con la agencia y con la igualdad, por supuesto. Entonces, AEMET, sí que claro que sí, se ha trabajado mucho en estos 2 últimos años, específicamente desde la pandemia. Fijaros que se implantó además fuimos pioneros dentro de AEMET, dentro del Ministerio. AEMET fue pionera en la implementación del teletrabajo, lo cual hizo posible que no hubiese ni un día que dejásemos de elaborar nuestros productos y entonces que siguiéramos dando el servicio que la sociedad necesita que le demos. Entonces, incluso en los momentos más complicados del confinamiento, más rígido, pues ahí estábamos gracias al teletrabajo. Y ahora el teletrabajo, desde un punto de vista, claro, voluntario, sí que hace que nuestras personas, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras tengan mejor opciones para conciliar
su vida profesional y su vida personal, y bueno, también de cara al medio ambiente, a la economía, etc. Desde un punto de vista voluntario, en cuanto a mujeres, casi la totalidad de la plantilla, mujeres, optan por el teletrabajo, 3 días, o los que consideren, pero también sí que es verdad que hay mujeres que vienen presencialmente al centro de trabajo todos los días. Otro punto que quería, para contestar a tu pregunta, la responsabilidad social corporativa. Este proyecto surgió en el año 2021 y hoy en día ya se basaba en una serie de manuales dentro de la responsabilidad social corporativa. Había 4 pilares, que eran el manual de acogida, el manual de sostenibilidad y eficiencia energética, el manual de, digamos, el código ético, responsabilidad ante el trabajo, y el que nos implica hoy, que es el de manual de igualdad efectiva de género. Entonces los tenemos ya todos perfectamente aprobados por el Consejo Rector. ¿Y qué tenemos dentro del manual de igualdad efectiva de género? Pues en general 2 bloques fundamentales, lo dirigió Yolanda Luna, que lo habéis visto también en el vídeo. Había 2 bloques. Uno era, digamos, enseñar al personal que trabaja en AEMET de cómo estaba el mundo del arte en cuanto a Administración General del Estado, a OMM, a Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible y tal. Pero el segundo bloque más importante era el plan de igualdad de género en AEMET. Entonces, ¿a qué nos hemos comprometido? ¿Qué estamos haciendo ya? Importante. Nos hemos comprometido a programar dentro de nuestro plan anual de formación cursos de igualdad de género. Entonces, el año pasado ya hemos impartido el curso básico de... ¿Se llama así? Sí, es que ahora en el tercer plan de igualdad de la AGE hay uno de los ejes, es precisamente el de formación, capacitación. Entonces, lo que quiere la AGE es que en todo el personal, hombres y mujeres, dentro de X años tengamos la formación en curso básico de igualdad y curso avanzado. Luego hay otro que no es para todos. Entonces, desde AEMET hemos programado, hemos dado ya el año pasado el curso básico de igualdad, que además está ya admitido por la AGE, de forma que si se convoca el curso avanzado, pueda una persona de los de AEMET que han cursado optar a ellos, a los del INAP. ¿Qué más? Dentro del plan, no sé si me alargo mucho, dentro de nuestro plan de acción social se propone para este año, que todavía está sin aprobar, pero se va a proponer tener una ayuda social específica para familias monomarentales, dejadme que me invente también el nombre, monomarentales. Estoy dando la ¿existe en la RAE? ¿O monoparentales? ¿Existe? Bueno, monomarental como... con hijos a cargo. Entonces esa también es una propuesta que da dentro de nuestro plan. ¿Qué más os puedo citar? Os puedo citar organizar este tipo de eventos. El año pasado organizamos el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. Fue online, pero estaba Ana Puy, que es la responsable de la unidad de igualdad del ministerio nuestro. Entonces también nos dio una charla. O este mismo acto que estamos hoy celebrando también forma parte de este tipo de incentivos, etc. Y por último, por ejemplo, ¿qué hacer para incentivar más personas, más mujeres STEM que puedan llegar a formar parte de nuestros cuerpos especiales de meteorología, donde sí que hemos visto que hay es escaso. Estamos todavía, como decía el vídeo, como decía Yolanda, en ese porcentaje que tenemos que subir. Y entonces lo que queremos hacer es incrementar el número de mujeres en las visitas a colegios, en las visitas, etc., para que nos vean los niños, las niñas nos digan, mira, quiero ser meteoróloga. Que si no, ¿verdad? Yo me acuerdo... Porque atrae, pero muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Pero eso sí que no tenéis que hacer casi ningún esfuerzo. Así como hay otras cosas que no. Eso es precioso. Me parece de hecho, yo hice física, yo quería ser meteoróloga porque estaba, en su momento, Pilar Sanjurjo y todo esto. Así que vea, supongo que la Universidad de Santiago y tal, la ratio
Habrá subido. Del aire, pero sí, eso es precioso. Pero Nos encanta a todos. Ahora, para eso hay que ir al colegio. Que me lo pregunta Estrella. Es cierto que en mi promoción física de Santiago de Compostela también tenía un 40% y era el ratio más elevado de la Facultad de Físicas de toda España. Pero también estaba en el 40, el mío. Pues en el Como habéis oído, Estrella decidió meteorología porque tenía como referente gimnástica. Tenemos más referentes. Y Paloma, como habéis visto en el vídeo, es la persona que está haciendo ese rescate. Y te voy a pedir que nos nombres los 3 nombres que no pueden faltar también en nuestra cultura, siendo además de Año. Pero bueno, admirada por estas mujeres tan valiosas y por estos testimonios tan elocuentes, agradezco a Yolanda que me haya concedido un par de minutos para hablar. En primer lugar, de gente que es fácil de repescar, que tienen luz propia y han tenido las capacidades intelectuales, de actitud y sobre todo de apoyos y medios. Por ejemplo, pongámonos en el País Vasco, a finales del siglo XVIII, donde nace Felisa Martín Bravo, que solamente ahí hace el bachillerato y se muda a Madrid, a la Universidad Central, donde tiene el apoyo del mismísimo Julio Palacios. Así que le pone a estudiar, entonces no se llamaba ciencias físicas, se llamaba ciencias físico-químicas, un montón de elementos de la tabla periódica y ella se enamora de los que más protones tienen. Bueno, empieza modestamente con el níquel, luego pasa al cobalto, 27, 28, y luego se pasa al plomo ya, ¿no? De una vez, 98. Así que hace la tesis doctoral sobre la determinación de la estructura cristalina del óxido de níquel, el óxido de cobalto y también del sulfuro de plomo. Una vez leída la tesis doctoral, esta mujer va a brillar con luz propia, pero tiene un encuentro con la crisis fratricida que tuvimos entre hermanos en España, y ahí no le queda más remedio que volver a cambiar de ciudad. Ya se había casado con un sevillano, con un catedrático en Sevilla, pero va a volver hacia el País Vasco y va a ser la primera directora interina del Observatorio de Igueldo, uno de los más prestigiosos que tenemos en España. A continuación, vuelven un poco las aguas a su cauce y ella vuelve al Instituto Central. Ya le valoran su cabeza físico-química y le dejan montar la sección de laboratorios, la jefa de sección de laboratorio, de hecho. Ahí también brilla con luz propia, como recuerda Jiménez de la Cuadra. Y a continuación, pues le quedan una serie de, digamos, desafíos que tiene que compatibilizar con la familia. El equilibrio es muy importante. Y se la recuerda, pues una vez jubilada, como primera presidenta de la Asociación de Meteorólogos de España. A día de hoy sí que hay otra, que es Delfina Gil, pero en ese momento pues era como romper un techo de cristal, por decirlo así. Felisa Martín Bravo sí que es muy reconocida en su pueblo, vamos a decirlo así. De hecho, tiene una calle y también es reconocida a nivel de los Naucas, un grupo científico de gente joven, además, que yo creo que las STEM jóvenes les gustará, donde le han asignado el puesto del molibdeno en la tabla periódica, con lo cual es una mujer que ya tiene ahí un farolillo encendido. Tampoco ha sido difícil encontrar a otra mujer más cercana a nosotros. Estamos hablando de Felisa Martín Bravo, que este año cumpliría 125 años y habría que hacerle un homenaje, pero bueno, ya tiene su calle. Después tenemos a Antonia Roldán. Antonia Roldán, ese era el caso de una mujer que abandona su pueblo para ir a Madrid, y esta también. Esta es de Miguel Turra, abandona su pueblo de Ciudad Real y se viene aquí a Madrid, y su apoyo esta vez va a ser en otro español, Duperier, que le trunca la carrera también esa crisis fratricida entre hermanos, se acaba en México, pero mientras ha estado en Oxford, si no recuerdo mal, haciendo estudios de radiación cósmica. De hecho, ante la BBC fue el que contó las maravillas o los riesgos de la bomba atómica. Duperier, cuando vuelve a España, no tiene apoyo, si no puede volver a entrar su instrumental, pero doña Antonia Roldán Fernández, que hay que hacerle, que también tiene su travesía en su pueblo, es capaz de meter en su cabeza toda la meteorología espacial y el cuarto estado de la naturaleza, que es el plasma. Así que estoy evitando decir fechas, Yolanda, pero ahí el plasma es el cuarto estado de la naturaleza que enamora a los astrónomos y a los físicos del Laboratorio Nacional de Fusión, a los que quiero mucho, como sabe Milagros Cuchud. Y ella es capaz de, digamos, con los estudios de Duperier, cuando Duperier estaba en el laboratorio de física, también
pues no sé, necesitaba algún ayudante, pues esta fue la mujer que más le pudo ayudar en los estudios en el Observatorio del Retiro al principio con las cámaras iónicas, viendo el comportamiento de esa sopa electrónica, donde también ahí funcionan no solo protones, sino electrones y neutrones. Esta mujer, cuando ya no había dicho que Felisa primero fue auxiliar, al igual que Antonia, había una regla en el reglamento del 41 por el cual las mujeres y los hombres no podían ser meteorólogos en directo, tenían que ser auxiliares, estar 5 años, presentar una memoria ante un tribunal y ya, si eras apto, pues eras meteorólogo. Fue el caso de Antonia Roldán. Y una vez encajada como meteoróloga, pues en climatología, escribió del orden de 37 notas para una climatología de las provincias y en concreto una climatología desarrollada para Ciudad Real, que era su provincia, además de otros de temperaturas máximas, mínimas, sequías, etc. Bueno, y finalmente viene Pilar Sanjurjo. Pilar Sanjurjo se nos fue ayer, como quien dice, pero fue esa mujer que dice María Jesús, que fue a la Antártida a hacer que estuviera operativa la estación, la base de Juan Carlos I. Pilar Sanjurjo, además, sabéis muy bien que fue la sustituta de aquel que se apostó el bigote en la televisión, o sea, que tiene la faceta de meteoróloga y comunicadora, como dice Beatriz, y se apostó el bigote y lo perdió. Pero bueno, ahí estaba Pilar para tirar para arriba. Y la verdad es que rellenó 19 años en televisión, que se dice pronto por la noche cuando la gente llega cansada a su casa. Pues prácticamente heredó las cosas de los Medina y además les ayudó cuando tuvieron el hándicap de ser llevados por el viento de la ley de compatibilidades. Así que los tres, Pilar Sanjurjo es una hermana honoris causa de los Medina, estuvieron luchando y ganaron los juicios y volvieron al Instituto de Meteorología, entonces el AEMET de ahora. Pilar además en la Antártida se pegó a Juan Cisneros, le encantó el tema del ozono y seguro que fue una motivación estupenda sus conversaciones y sus críticas científicas para todos los que estaban ahí medio congelados. Bueno, no, que las bases han mejorado mucho. Así que yo creo que es otra mujer que brilla con luz propia, así como Antonia Roldán tiene una travesía en su pueblo, Pilar todavía no, que es de Sada. Y perdón por no decir fechas, porque esto tenía que ser algo histórico, pero así lo hemos hecho un poco más light. Son ellas y sus logros. Muchas gracias, Paloma. Nada. Muchas gracias. Bueno, ahora quería poner de relieve el programa de divulgación que coordina Marta Ferri, que lo hemos visto también en el vídeo. Es el Proyecto Medina. Y quería comentarte, porque una de las cosas que sí que he oído repetidas veces en el proceso de documentación, y coinciden además profesores y alumnas recién graduadas o que van a estudiar una carrera STEM, es que parece que hay cierto patrón de género cuando la ciencia es experimental. Es decir, cuando se enfrentan a los experimentos, parece que las niñas, lo decía también Jocelyn Bell en esa entrevista, que claro, no le he podido sacar entera, parece que las niñas se dedican a tomar notas mientras los niños lo tocan todo. O sea, estás haciendo un experimento por la ciencia, son experimentos. Y entonces parece que las niñas tienen esa tendencia, quizá esa prudencia que decíamos antes, se quedan tomando notas, muy atentas, pero los niños tocan, experimentan, pulsan. Y esto es algo que me han contado y que coincide varias estudiantes en diferentes épocas. ¿Vosotros qué habéis observado? Bueno, pues hola a todos. Yo soy la coordinadora del proyecto de divulgación que ha comentado Estrella. Pues hay mucha gente aquí en AEMET que estamos recibiendo visitas, atendiendo colegios, motivando a niñas a que sean científicas, a que estudien físicas. Nos preguntan qué hay que ser para ser meteoróloga. La verdad es que eso está... Nos hemos dado cuenta que ha habido un cambio en eso. Y como dice Yolanda, yo soy una persona que desde pequeñita he sido muy observadora en general y siempre he hecho como estudios sociológicos. Si yo estoy en una cola muy larga y estoy pensando cuántas son mujeres, hombres, por qué estarán... O sea, lo he hecho toda mi vida, ¿vale? Entonces, yo llevo atendiendo visitas y haciendo divulgación desde el 2012. Y una cosa que he observado es que en primaria, cuando vienen a visitarnos, tú les pides, pues toca la gasita del psicrómetro, ¿no? Y di cómo está a tus compañeros. Pues los niños pequeños de primaria todos levantan la mano, todos lo quieren tocar, todo tal. Pero a partir de secundaria no hay ninguna niña prácticamente que levante la mano. Y cuando la levanta, y os hablo de muchísimas visitas, y cuando yo personalmente intento sacar a niñas a que toquen la gasa, por ejemplo,
Y es muy curioso la reacción diferente. Dicen, está mojado, como que no están muy claros, o sea, está húmedo, como con mucha inseguridad. En cambio, va un niño, de secundaria hablo, y la tocan y está súper mojado. O sea, tienen otra forma de experimentar, de tocar. O sea, tienen yo creo que un poco miedo al fracaso, ¿sabes? Tú ves a una niña tirar agua en el pluviómetro que le decimos, venga, vas a hacer tú de nube y vas a tirar... Y la niña es súper meticulosa, que no se le caiga una gota porque... Las adolescentes, los niños en cambio les da igual que se caiga, es más divertido y si es en verano, pues mejor. Entonces creo que es una cosa que sí que es cierta, que socialmente en la adolescencia hay un alejamiento a atrevernos a tocar, a atrevernos a observar, a eso. Y creo que desde AEMET se está haciendo un trabajo súper importante en esto, o sea, somos más de 100 personas las que estamos haciendo divulgación con este proyecto y tal, y creo que sí que estamos como inculcando cómo entrar a ser meteorólogo, porque es también el gran desconocido. O sea, yo he sido tribunal de oposiciones y sí que se han presentado muchos más chicos que chicas, y esto es cierto, hace 3 años, no estoy hablando de hace 20, y te llama la atención y dices, es que tenemos que darnos propaganda y tenemos que decir cómo entrar a formar parte de AEMET. Y creo que si desde la escuela lo estamos empezando a hacer, pues creo que sí que se está cultivando algo. Yo tengo la ilusión de eso y pienso que toda la gente que formamos parte del proyecto la tenemos. Y el proyecto se llama Medina en honor a Mariano Medina. Y bueno, pues... Muchas gracias, Marta. Es un testimonio importante porque están con ellos. ¿Qué podemos hacer para subir ese número de mujeres STEM y que luego estén en las instituciones científicas, que estén a gusto, que haya igualdad realmente? ¿Qué proponéis? ¿Qué podemos hacer? ¿Sobre qué empezamos a trabajar? Creo que a nivel de bachillerato se enseña muy mal la ciencia. O sea, es muy difícil, de verdad. Tienes que estar muy convencida, tienes ya que tener, pues, no sé, unas condiciones previas muy, muy altas para soportar la enseñanza que a veces te da. Puedes tener la suerte que he tenido yo de tener una profesora de matemáticas espectacular, que no he encontrado otra ni en la facultad, pero eso es lo raro. Lo normal, pues es, pues eso, personal, pues de vida también muy teórica, en fin. Yo creo que a ese nivel. Y luego, pues en la universidad, pues también enseñar mucho más las posibilidades. Ahora lo están haciendo mucho, esos últimos años que te llevan gente para ver dónde puedes trabajar y que viene gente de las escuelas y de las universidades y del... Pues ahí desde luego también, porque la mayoría, cuando estás en cuarto, quinto, bueno, en quinto ya no estás, pero en cuarto, pues estás un poco, mucha gente desorientada. Y luego también a mí me parece que es muy importante los sistemas de acceso. O sea, en España seguimos teniendo sistemas de acceso a la administración absolutamente decimonónicos. Y eso es lo que echa para atrás a cualquiera. Porque lo que no puedes hacer es una persona que acaba de terminar la carrera, tenerte que pegar 200 temas para sacar una oposición. Oiga usted, este señor ha acabado una carrera, le han dado un título, con lo cual no me voy a meter yo a la hora. Te digo porque lo he sufrido con lo del cuerpo de caminos. Yo lo que tengo que seleccionar es gente que tenga un perfil para poder trabajar en esto. Y luego, como me has dicho que no sé qué país sea, pues que entre por un nivel a lo mejor más bajo, sin tanta responsabilidad y tal, que esté un tiempo ahí trabajando y luego pueda tener un acceso dentro de la institución, de la función pública donde esté trabajando. Pero en todos los centros, en momentos con estas oposiciones, sí, absolutamente, hay muchos es expertos. muy difícil, porque además son unos años, que son los años jóvenes de la mujer, sí, en la que verdaderamente, pues a lo mejor ha terminado la carrera y se plantea el formar una familia y tal, o a lo mejor de tener un hijo. ¿Y cuánto tiene que estar con los 200 temas de la oposición? Sí, sí, hay, efectivamente, como tú dices, que en las 3 fases es esencial para que de verdad la mujer opte por la ciencia, opte por la tecnología, opte por las matemáticas, por la física. Tiene que evolucionar la enseñanza desde el principio para que vean, como ha dicho, lo ilusionante que es la ciencia, lo divertida que puede ser la ciencia, esa curiosidad que sobre todo las mujeres tenemos por saber este mundo, cómo funciona, si es verdad lo que te están diciendo, de que va a desaparecer o que no va a desaparecer, de que se incide esto o lo otro, las barbaridades que nos cuentan por la televisión, que a poco que sepa la ciencia dice, pero ¿qué están diciendo, Dios mío? Pues todo eso...
No, pero no, y están diciendo todas estas reuniones que hay y la forma ahora esta de mesa redonda y a ver quién dice la barbaridad más grande. Pues es que esto desde pequeños que sepan lo que de verdad, lo apasionante que es la ciencia, saber cómo se comporta la naturaleza, saber por qué sale el sol todos los días, niños pequeños, por qué sale el sol todos los días, cosas de esas que desde pequeños les vayas transmitiendo esa inquietud. Está claro Luego que en la facultad, y esto luego empieza. en las oposiciones. O sea. La clave está en el sistema formativo, algo está fallando ahí, sin ninguna duda. No se aprovecha la capacidad de la mujer para, como ella ha dicho, para esa inquietud, esa curiosidad, fomentar esa la paciencia, creatividad, seguramente. esos También valores que lógicamente hay que desarrollar. Y luego para poder triunfar contra todo lo que te vas a ir encontrando en el mundo, la confianza en ti mismo. Sí, esto es desde casa. Tener confianza Eso y empieza en casa. capacidad. Eso empieza en casa. O sea, seguramente ahí estamos todos. No eres más o menos por ser mujer, por ser hombre, por ser rubio, por ser baja, por ser gorda. No. Tú eres, vamos, o sea, puedes con todo. Y eso, la autoestima, la confianza. Sí. Y eso bueno, también. es un poco efectivamente lo que decían esos semicírculos. Primero el núcleo familiar, esos mensajes que nos van haciendo, nos van formando y nos van creando seguridad en una misma. Luego llega el sistema educativo en el que queremos tocar y no, atrévete, no pasa nada. Si lo rompes, lo has roto, ¿no? Con la seguridad. Y sobre todo el profesor o la profesora, sobre todo las STEM quizá. Bueno, no sé si sobre todo, pero siempre un profesor ha sido fundamental. Sí. ¿Qué opináis? A ver, sigo yo. A ver, yo creo que la ciencia necesita integrarse muchísimo más en la sociedad. No tiene que ser ahí un reducto de algo oculto a lo que evidentemente la mujer le da miedo en ocasiones mirar, sino que tiene que estar mucho más integrada. A ver, un ejemplo, igual que la gente no reconoce públicamente que no ha leído el Quijote porque le da vergüenza, a mí me encantaría que también le diera vergüenza decir que no sabe hacer una raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces, creo que en todo caso faltan referentes. Eso es muy obvio, ¿no? Decir eso es como, oh, qué obvio. Ya, pero a muchos niveles, me refiero. Referentes para que las niñas quieran acceder al mundo de la ciencia. Referentes para que la sociedad aprenda que nosotros estamos ahí y, por tanto, valore nuestro papel, porque si no lo ve, la sociedad no lo valora. No quiero referentes, además, de las mujeres top. No vamos a ser todas Marie Curie y además eso genera unas expectativas que puede generar una cierta ansiedad. Quiero referentes a todos los niveles, porque tú puedes ser feliz y plantarte antes, no necesitas la excelencia. Entonces quiero referentes a todos los niveles y me falta algo más, pero en este momento no me acuerdo. Pero bueno, evidentemente, ¿cómo se consigue eso? Pues ahí ya se escapa un poco a mi control, porque creo que tiene que ver más con políticas que favorezcan la inserción de la mujer, etcétera, y eliminar determinadas tablas, problemas ahí. Entonces eso se escapa un poco de mi gestión. Pero sí que creo que tiene que haber una política detrás de inserción de esas mujeres, y conforme se vaya democratizando la ciencia y se convierta en algo mucho más transversal de lo que es ahora, pues evidentemente, como la mujer está en la sociedad, pues va a estar ahí. ¿Qué me decís? Pilar. Pues, vale, estoy de acuerdo que se valore la ciencia por la sociedad, es muy importante, los profesores que tenemos también, pero esto también es para todos, para chicos y para chicas. O sea, esto realmente está en el cajón de todos, ¿no? Y luego, bueno, hay que hacer muchas charlas en colegios y ese tipo de cosas. Pero luego yo estoy de acuerdo contigo en los referentes de gente normal, que no hace falta que seas un premio Nobel, sino que pues estás en tu círculo, pues que sea normal que haya unas cuantas mujeres que se dedican a la ciencia. Y no hace falta que sean genios, simplemente que veas que es una cosa, una opción que existe. Y luego creo que a veces hay como referentes, no sé si se puede decir negativos o al revés, porque si... No es mi caso, pero uno de los ejemplos que dije antes de una química que fue una entrevista y les hacen ciertas preguntas y no las cogen en una empresa privada y acaban en la docencia, que está muy bien la docencia, es muy importante, pero a lo mejor no querían acabar ahí. No son los mejores para la docencia. Si estas mujeres que les ha pasado eso tienen hijas, sobrinas, que ven ese ejemplo, pues les estás diciendo, pues yo por aquí no voy, porque resulta que me van a poner trabas. Entonces hay que eliminar ese tipo de cosas para que los ejemplos sean, pues que dependan de una persona, de si ha querido o no ha querido seguir por ahí, y que no dependa de otras circunstancias externas que no son justas, además.
Me acabo de acordar lo que me faltaba. Solo un inciso. Cuando hablaba de referentes, también necesito referentes vinculados al mundo de la divulgación, pero divulgación masiva. Es decir, necesito a alguien que me conecte ese factor de diversión, ¿vale?, que yo contemplo en la ciencia y la propia ciencia. Entonces necesito referentes mujeres que divulguen. De hecho ya existe, o sea, realmente, sobre todo las generaciones mucho más jóvenes, pues ya seguimos, bueno, seguimos. Yo no soy joven, o sea, me refiero a la gente más joven, sí, pues a su Clara Grima, a su... No. Sí, a Débora Ciencia, las niñas pequeñas tienen en Arlequina, dentro del programa de Nacho Mapacho, de Televisión Española, o sea, tienen ya esos referentes, pero necesito ese gran referente femenino, igual que Mariano Medina hizo mucha divulgación, me encantaría que hubiera una Mariana Medina, ¿sabes? Algo así. Necesito ese puente, eso también me falta. Vale, Jesús. Bueno, en general... El micro, sí, que tenemos ahí. En general, el músculo de una sociedad te lo da el esfuerzo que hace por atraer talento en general, hombres y mujeres, niños, hacia la rama de ciencias, matemáticas, ingeniería, etcétera, etcétera. Porque hay una relación biunívoca entre el número de ingenieros de un país y el progreso social y la industrialización y los empleos de ese país. Eso en general. Yendo a la mujer, es indudable que hay que trabajar en el colegio, en los primeros años. Hay que enseñar el para qué, las matemáticas, que es básico en una ingeniería, matemáticas, física, química, que son fabulosas, pero son enormemente áridas, porque no le ven para qué se usa ni para qué vale. Entonces, que todo o un porcentaje alto de nuestros impuestos fuera a desarrollar estas enseñanzas en los colegios el profesor es fundamental. Todo lo que se exija para la cualificación de un profesor de matemáticas, de física, de química, y que sea capaz de trasladar la aplicación de eso que está enseñando, entonces eso es un esfuerzo que hay que hacer. El dotar de laboratorios, aunque sean elementales en los colegios, para que efectivamente puedan, porque, claro, las niñas, el ver en qué pueden hacer, qué consecuencias hay, pero sobre todo, por eso yo creo que ahora, ¿por qué es tan importante? Porque a medida que se avanza hacia todas las tecnologías disruptivas, que son una realidad, que no es la nanotecnología, el aprendizaje de las máquinas, la biotecnología, los nuevos materiales, todo eso está eliminando aquellos puestos de trabajo más inservibles. Y no todos los puestos de trabajo se van a eliminar de la misma manera. Entonces es absolutamente necesario el invertir en enseñar muy bien las bases de estas tecnologías intensivas en conocimiento, porque son mucho más asequibles y más interesantes para las niñas. Y para las niñas y para los niños, por supuesto. Pero me refiero que es que ahora ya las consecuencias sobre el progreso social y sobre las distintas maneras de ocio, de vida, trabajo que tiene una tecnología o que tiene otra, los materiales nuevos, etcétera, etcétera, es mucho más palpable. Que era lo que retraía a las mujeres antes, que la tecnología eran espectadores pasivos, eran usuarios, pero no, porque las tecnologías pesadísimas de la segunda y la tercera revolución industrial, pues ya traían relativamente poco. Pero ahora, afortunadamente, eso está cambiando. En definitiva, bueno, es indudable, el sistema educativo de un país, el que en el colegio, en las universidades ya, en el colegio y los institutos, y hay otros valores que van innatos a que una persona se meta en ingeniería. ¿Cómo te vas...? ¿Tú sabes lo que me costó a mí hacer ingeniería? Y yo la hice en 7 años, que a lo mejor se hubiera repetido, que no era lo normal. Se hubiera repetido, dije, porque ya veía que era árida y muy distinto. El rigor, que son tópicos, pero no son tópicos. Hombre, pero ¿qué dice usted? ¿Cómo aprueba usted las asignaturas? El rigor. Bueno, yo a lo mejor puedo sonar un poco tal, pero no. El esfuerzo.
Hombre, que tengo yo nietos y nietas, y hay unos que no dan ni golpe y otros que se pasan 4 horas el haciendo el ejercicio. Es decir, que pienso, si quieres atraer, que es lo que contribuye al progreso social de la humanidad, a personas con talento y cualificadas, vete al colegio, enseña los valores de constancia, de rigor, de esfuerzo, ten profesores altamente cualificados que enseñen bien las matemáticas, la física, las químicas, el porqué, el propósito de las cosas, y lo demás va de soi. Lo cual quiere decir, claro, un cambio profundo en los sistemas de acceso a la universidad, el tema de repetir. Pero vamos, si eso está en los 2 o 3 centros más interesantes que mueven el mundo, pues oye, se sabe cómo hay que hacer las cosas. Lo que pasa es que ahí la asignación de los recursos públicos, porque luego otra cosa distinta es cómo se accede a la función pública, pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando de cómo atraer mujeres a estas carreras. Pues oye, bueno, pues a la función pública, que se vaya a paseo, ¿para qué quieres traer mujeres a la función pública? Estamos ahí en un 4% de... Sí, queremos eso. Bueno, pero también hay otros que quieren atraer mujeres a los consejos de la administración de las empresas. A la mujer que la dejen en paz. A la mujer que la dejen en paz. A la mujer que la formen y luego ella elegirá dónde quiere ir. Vamos, digo yo. Pero insisto, lo que no cabe duda que hay que enseñar valores en el colegio, en los institutos, y hay que enseñar muy bien para qué valen las integrales y las derivadas, claro, que no son entelequias. Son... Sí, os fijáis, en el vídeo salía una ingeniera diciendo algo que hay que cambiar, porque nos dicen tienes que estudiar matemáticas, física y tal, ¿y de qué rollo es este? Enseñar qué se puede conseguir con ello, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien de nuestras compañeras? Yo también hay que enseñarles que esas ciencias pueden ser bonitas. Porque no es solo que hay que estudiar eso para ser ingeniero, es que te puede gustar la física, las matemáticas, claro, y eso también es importante. Oye, yo estuve participando en unas olimpiadas de física, no me acuerdo si era cuando estuve aquí o cuando estuve en el Guillemar, ya unos 2 años, pero de verdad, o sea, se habían ido eliminando por provincias y tal, y luego se encontraban y era como un fuego. Yo estaba encantada, yo decía, ojalá en mi tiempo hubieran hecho estas cosas. Los chavales allí no veían que estaban disfrutando como enanos en la Olimpiada, con el concepto de Olimpiada y que habían hecho todo eso, cosas de este estilo. Si hay 1000 formas, como tú dices, no, habrá que las herramientas de hacer de la información aplicadas a la educación. Es que puedes hacer la simulación, puedes verlo. No hablo ya del metaverso, que es otra historia, ¿no? Pero que también podríamos hablar en ese momento. Vamos a dejar a nuestra tocaña, claro. Fundación Biodiversidad, otra institución también. Bueno, pues buenos días. Primero de todo, daros las gracias por habernos permitido asistir esta mañana y aprender de grandes referentes también, que son las 4 grandes referentes para el presente y también para el futuro, ¿no? Habéis destacado toda la importancia de las referencias, ¿no? Y que nuestras niñas vean que no es imposible ser científica, y no solamente no es imposible, sino que es muy divertido, ¿no? Y yo me gustaría empezar, ¿ahora ya sí? Sí. Me gustaría comentar lo que se ha dicho la última interviniente, María Jesús, ¿no? María Jesús lo que ha dicho al final, ¿no? La importancia de la escuela y la importancia de los institutos, ¿no? No se trata solo de enseñar bien la ciencia, se trata, bajo mi punto de vista, también de tomar conciencia, como muy bien habéis dicho, que la forma de ser y estar las mujeres en el mundo y los hombres es diferente, nuestro proyecto vital también es distinto, y las cosas que nos enseñan desde el momento antes incluso de nacer es diferente para hombres y para mujeres. Hay muchísimos estudios que lo dicen, no voy a insistir en ellos, os invito a que los veáis, pero vamos, todos vienen a decir que cuando se nacen niños y niñas, además me ha hecho gracia lo que has comentado tú, ¿no? Cuando son preescolares, primaria, incluso antes, siempre se comportan igual, de hecho si lo dicen las guarderías, ¿no? Que los niños y las niñas juegan indistintamente con juguetes de niños y de niñas, pero que a partir de los 3, 4, 5 años empiezan a tomar conciencia de qué juguetes son de niñas, qué juguetes son de niños, y empiezan a rechazar unos y empiezan a rechazar otros.
Y desgraciadamente, como existe un proceso de socialización diferenciado por el sexo y por el género que cada uno y una tenemos, y eso es desde antes de nacer, se hacen muchísimos ejercicios, ¿no? Hay incluso por ahí vídeos que circulan por internet en el que hacen pruebas con adultos, en el que utilizan el mismo bebé vestido de rosa, con un mono rosa o con un mono azul, y cómo se comportan las personas sin saber si es un niño o una niña, asociando el sexo según sea rosa azul y cómo se comportan, ¿no? A la niña cómo se atiende a dormirla, se le dice guapa, bonita, qué buena. Al niño pues se le dice, se le mueve, se le agita, vas a ser un futbolista, vas a ser un campeón, tal. Claro. Luego, si todo... Claro, eso no es inducir, eso es como se nos educa desde antes de nacer. ¿Cómo piensas cuando vas a tener un hijo? ¿Qué colores asocias a ese hijo? Si es un hijo o es una hija. ¿Qué actividades piensas que vas a hacer con él? ¿Cómo te proyectas? Y todo eso se traslada a los cuentos, a las canciones, a las actividades que hacemos con unos y con otras. Es decir, no somos socializados igual. Y desde luego los roles y los estereotipos que se nos asignan a unos y a otras tampoco son los mismos. A los niños se les empujan a que sean valientes, a las niñas se las empuja a que sean prudentes. Y hay que unas tengan cuidado con ensuciar y otros ensucien. Para un niño que sea brutote es lo que se espera de él, que sea brutote. Pero una niña brutote, claro, de la familia. Pero no solo de la familia, cuidado, esos son los mensajes que hemos tenido en el colegio. Los libros de texto tampoco son inocentes, el lenguaje que se utiliza, es decir, se nos enseña a ser mujeres y se nos enseña a ser hombres. Aquí se ha dicho la importancia de ser personas. Claro, eso es precisamente la educación en igualdad, que aprendamos a ser personas independientemente del sexo. Pero todavía no lo hemos conseguido. Y vuelvo al estudio, lo dejo para no cortar el debate, ¿no? Lo que se decía, la importancia de enseñar la ciencia y la importancia de tomar conciencia en los colegios, en los institutos, de que como somos socializados de manera diferente, hay que enseñar la ciencia a las niñas pensando en que la tendencia social es que vayan al cuidado y a carreras asociadas al cuidado, que sean abogadas, médicas, maestras, enfermeras, pero la tendencia no es a que sean ingenieras, o sea, tecnólogas, o sea, matemáticas o físicas, que las hay y afortunadamente cada vez más, y encima con mejores expedientes en muchas ocasiones que los hombres, ¿no? Pero eso hay que ser consciente, hay que tomar conciencia de que el impulso social, porque no se nos educa igual, no se nos educa como personas todavía, se nos educa como hombres, se nos educa como mujeres y por lo tanto, si queremos que nuestras niñas sean científicas, tenemos que acercarlas a la ciencia tomando en cuenta esa diferenciación socializada, esa diferenciación que se va a producir en la socialización, porque si no, no lo conseguiremos. Y de ahí la importancia pues, de los referentes, los cotidianos, pero también las grandes referentes, para que vean que las mujeres podemos ir a la luna, o que podemos ser también presidentas a nivel mundial, ¿no? Como la primera en el mundo. Pues aquí no se ha enterado nadie. Y cuando voy por ahí, el robot, la señora, claro. Bueno, proyectos como Medina, ¿no? Pero sobre todo incluir, lo que estoy diciendo es introducir la perspectiva de género en la educación, algo tan simple como eso, y la perspectiva de género es eso, tomar conciencia de que hombres y mujeres se nos educa de manera diferente y por lo tanto se nos atribuyen habilidades diferentes. Y Pablo decía, es que son una misma, las barreras son una misma, claro, pero es que hay barreras que se nos meten, de las que no somos conscientes y de las que tampoco son conscientes, de los que tienen que seleccionar, los que tienen que dirigir. Es curioso, ¿no? Grandes barreras, como habéis contado aquí, que lo tomáis como meras anécdotas, ¿no? Me llama la atención, y no como auténticas barreras, ¿no? Como auténticos sesgos de género en el trato cotidiano con hombres y con mujeres. Pero bueno, yo ya he dicho que es una mañana muy interesante, así que muchísimas gracias y nada, el futuro es nuestro, ¿no? Tenemos que acabar, fijaos qué hora es. O sea, es que esto da para millones de... Solo me queda agradecer inmensamente a vosotras cuatro vuestra participación, a vosotros por estar aquí, a los compañeros que nos han seguido. Y yo quiero acabar con unas palabras que oí el otro día a Joan Goodall. ¿Sabéis quién es? Es la primatóloga que comentaba el otro día en una charla. Un jefe de una tribu le dijo que la tribu es como un águila. Una ala
es de los hombres y la otra ala de las mujeres. Y solo cuando las dos alas son iguales es cuando en la tribu, cuando el águila puede empezar a volar. Entonces me parece una metáfora estupenda para terminar aquí en lo alto. Y hasta la próxima ocasión, una nueva jornada, una nueva oportunidad para sacar otro ramillete de referentes y animarnos todas a ser conscientes y a trabajar sobre ello. Muchas gracias. Convencer a muchas para que vienen aquí. Es maravilloso.